Cada vida tranquila alberga cargas no dichas, esperando el momento en que todo cambie. Al comienzo de un nuevo semestre, Kouta Narumi se sentó en silencio en su escritorio, sintiéndose profundamente ajeno a la atmósfera alegre de su aula. Incapaz de integrarse con sus compañeros, aceptó su aislamiento, razonando que estar distante en la escuela era mucho mejor que soportar la tensión en casa. Su amigo de la infancia, Natsuki Inumaki, se le acercó con una brillante sonrisa para preguntarle si quería pasar el rato después de la escuela. Kouta se negó suavemente, ofreciendo su excusa habitual de tener trabajo, sintiéndose agradecido de que Natsuki todavía se preocupara por él a pesar de estar ahora en la preparatoria. Furioso, Natsuki le preguntó por qué Kouta trabajaba tanto, lo que llevó a Kouta a admitir que simplemente no tenía deseos de regresar a un hogar perturbador tras el segundo matrimonio de su madre. Continuando la conversación, Natsuki expresó preocupación de que el nuevo hermanastro de Kouta llegara tarde a casa, preguntándose si la presencia de Kouta podría ser una molestia. Mientras Kouta asentía en silencio aceptando que la situación no era ideal. A pesar de sus racionalizaciones, Kouta confesó para sí mismo que permanecer en un hogar tan incómodo se estaba volviendo cada vez más difícil. Buscando refugio del estrés doméstico, encontró consuelo en un restaurante familiar llamado Flower. Allí se sentaba en silencio hasta su toque de queda a las 10, sorbiendo refresco de melón y disfrutando del ambiente sorprendentemente animado a su alrededor. Daba el tiempo haciendo la tarea, viendo videos y saboreando deliciosa comida en la reconfortante soledad del restaurante. Esa rutina se convirtió en su refugio personal, un espacio precioso donde no tenía que preocuparse por nadie más, excepto por otro cliente regular que frecuentaba el lugar. Esa regular era Kohaku Kasemiya, una estudiante de segundo año que se sentaba cerca, escuchando atentamente mientras sus persistentes compañeras la confrontaban de repente con una pregunta directa. Las impertinentes estudiantes la acosaban, preguntándole si su hermana era la famosa cantante Kwon y exigiendo una presentación, a lo que Kohaku respondió con una firme negativa. Sin desanimarse, las chicas insistentes le rogaron al menos un autógrafo, mientras la chica rubia junto a Kohaku observaba con incómoda molestia. Perdiendo la paciencia rápidamente, Kohaku se acomodó los audífonos y preguntó fríamente si no la habían escuchado la primera vez. Con una mirada gélida, repitió su negativa, haciendo que las chicas impertinentes retrocedieran sorprendidas mientras los observadores se daban cuenta de que habían pisado una mina terrestre. Reflexionando sobre el evento de vuelta en la escuela, Natsuki le comentó a Kouta cómo Kasemiya claramente odiaba hablar de su famosa hermana debido al acoso constante, un hecho que Kouta absorbió con silenciosa comprensión. Reflexionó sobre la situación de Kasemiya, notando que su hermana mayor, Kurone, era una famosa cantautora, lo que le atraía a Kasemiya atención no deseada debido a su propia belleza. Debido a esta envidiada posición, comenzaron a circular rumores infundados sobre ella, diciendo que salía de fiesta y trasnochaba con malas compañías. Sin embargo, se dio cuenta de que poseía una perspectiva única sobre Kasemiya que nadie más compartía. Al mirar alrededor del restaurante concurrido, se sorprendió al notar a Kasemiya sentada inesperadamente cerca, ya que su asiento habitual estaba ocupado. Esperando que ella no lo hubiera notado, decidió pedir rápidamente un nuevo plato de arroz con tortilla desde la tableta del menú. Tras enviar su pedido de comida, se levantó para ir por una bebida a la barra. Aliviado de que ella estuviera absorta en un video, se preguntó en silencio qué tipo de contenido llamaba su atención. Momentos después, el mesero le sirvió su arroz con tortilla dorado especial con salsa. Al dar un bocado, sintió cómo el huevo suave disipaba su fatiga diaria, reafirmando que este lugar era esencial para su tranquilidad. Al dar las 8 en punto, su teléfono vibró con una llamada entrante de su madre, lo que lo llevó a responder. Su madre le preguntó dónde estaba y qué cenaría mientras él la saludaba con cautela. Cerca de allí, Kasemiya escuchó en silencio la conversación telefónica mientras la madre de él le cuestionaba por qué no cenaba en casa con la familia. Él restó importancia a la preocupación de su madre, insistiendo en que comer fuera solo le resultaba más fácil. Al terminar la llamada, se preparó para irse, solo para ser sobresaltado repentinamente por una voz que lo llamaba. Al darse vuelta, encontró a Kasemiya justo a su lado, preguntándole si él también tenía problemas para llevarse bien con su familia. Ella se disculpó de inmediato por haber escuchado sin querer tras quitarse los audífonos, pero él la tranquilizó diciéndole que la culpa era suya por hablar por teléfono en público. Claro que al menos no se llevaba mal con su madre, mientras él permanecía en silencio reflexivo. Ambos le restaron importancia a la incomodidad, disculpándose mutuamente al reconocer la compleja situación familiar que compartían. Al reiterar su propia y tensa dinámica familiar, hizo que Kouta se diera cuenta de lo parecidas que eran sus situaciones. Coincidieron en que a ninguno le gustaba entrometerse en asuntos ajenos, pues apenas tenían energía para lidiar con los problemas de sus propios hogares. Ella esbozó una cálida sonrisa y soltó una leve risa, señalando que incluso sus motivos de fondo coincidían. Mirándolo fijamente, comentó con suavidad que Narumi era igual a ella. Cuando él se sorprendió de que supiera su nombre completo, ella le recordó entre risas que, después de todo, eran compañeros de clase. Añadió que al ser ambos clientes frecuentes de ese restaurante, era natural que se acordaran
acordara de él. Reconocieron que acudían a ese lugar exactamente por la misma razón: escapar de la incomodidad de pasar el tiempo en casa. Con una suave risa señaló que en realidad se llevaban sorprendentemente bien. Coincidió en silencio, sintiendo que un repentino vínculo reemplazaba su duda inicial. La conversación se pausó brevemente cuando el mesero llevó un tazón de helado de chocolate a la mesa. Alegremente le ofreció un bocado, comentando lo difícil que podía ser pasar el rato antes de decidir pedir algo más de comer. Disfrutaron de la comida juntos hasta que ella miró su reloj, notó que eran más de las 9:20 y sugirió que ya era hora de volver a casa. Ella le expresó su gratitud por poder retrasar su regreso a casa, a lo que él respondió educadamente, antes de que ella lo llamara bajo el cielo nocturno. Inclinándose más cerca con una sonrisa sutil y confiada, ella le propuso una nueva idea para su acuerdo. Ella sugirió que pasar el tiempo hablando así sería una forma agradable de entretenerse, dejándolo sorprendido de lo fácil que les resultaba comunicarse. Sintiendo en silencio, él reconoció que sus conversaciones hacían que el tiempo pasara más rápido de lo esperado mientras caminaban lado a lado. Ella explicó además que se sentía cómoda desahogándose con él, lo que lo llevó a preguntar qué clase de temas tenía en mente. Ella enumeró asuntos personales, desde problemas escolares hasta complicados temas familiares, que solía mantener ocultos ante los demás. Encontrando consuelo en la idea, él dejó escapar una suave risa, lo que la llevó a ella a preguntar con curiosidad por qué sonreía, admitiendo que compartir tales cosas era algo completamente nuevo para ella. Admitiendo que él también guardaba pensamientos que no podía compartir con sus amigos habituales, le preguntó si debían establecer reglas claras para sus encuentros. Con una sonrisa cálida y brillante, ella ofreció una propuesta clara para definir los términos de su nuevo vínculo. Ella sugirió que sirvieran estrictamente como confidantes mutuos para desahogarse de sus problemas, trazando con firmeza una línea que ninguno cruzaría más allá de ese límite. Él aceptó de buen grado la condición, encontrándola perfectamente alineada con sus expectativas, tras lo cual ella cambió con fluidez la conversación para preguntarle sobre la película que él había estado viendo. Caminando lado a lado en mutuo entendimiento, una nueva sensación de comodidad se apoderó de ambos. Al llegar frente a su edificio de apartamentos, ella se giró con una suave expresión para agradecerle por haberla acompañado de regreso. De pie bajo el aire nocturno, él reflexionó sobre lo rápido que se había pasado la noche mientras ella escuchaba en silencio. En un último y amables buenas noches, ella se dio la vuelta y entró, dando un tranquilo cierre a su velada. Ella ofrece una brillante y alegre sonrisa mientras le propone reunirse en el lugar de siempre después de clases al día siguiente, despidiéndose con la cálida promesa de verse mañana. Caminando por la calle silenciosa bajo el cielo nocturno, el estudiante de secundaria regresaba solo a casa, con los ojos fijos en la pantalla brillante de su teléfono. Reflexionó sobre los mensajes que acababa de intercambiar con Kohaku Kasemiya, sorprendido de lo rápido que se habían conectado e intercambiado datos de contacto. Ninguno de los dos había querido regresar a sus respectivos hogares esa noche, lo que dio lugar a una alianza imprevista en el restaurante familiar, aunque él descartó rápidamente cualquier tonto pensamiento romántico. Al llegar a su puerta principal, entró en la casa, secretamente agradecido de haber encontrado a alguien en quien confiar, mientras se recordaba a sí mismo no dejarse llevar. Tan pronto como cruzó el umbral, su madre y su padrastro lo saludaron con alegres ofertas de café, iniciando la habitual rutina educada pero incómoda. Abrumado por la tensión, se excusó tranquilamente para ir a dormir a su habitación, soltando un suave suspiro mientras subía las escaleras y su padrastro le deseaba buenas noches. Durante las vacaciones de primavera, su madre se había vuelto a casar con Akihiro-san, un exitoso empleado corporativo cuya brillante y atlética hija también asistía a la escuela de Kouta. Rodeado por este nuevo idílico hogar, constantemente se sentía como un extraño que simplemente no encajaba en su mundo perfecto. Su hermanastra Kotomi lo saludó en lo alto de las escaleras, lo que lo llevó a alejarse mentalmente de la incomodidad de su hogar y pensar en la recomendación de la película. Ella señaló que él había regresado más tarde de lo habitual y mencionó que todos estaban preocupados, a lo que él ofreció una respuesta silenciosa y disculpándose. Tommy luego le advirtió sobre los rumores acerca de una estudiante que deambulaba por las calles a altas horas de la noche, pidiéndole que tuviera cuidado ya que él también solía salir hasta tarde. Al escuchar su descripción, él reconoció al instante que la misteriosa chica a la que se refería solo podía ser Kasemiya. Tommy le expresó su empatía sobre lo difícil que debía ser la transición para él, y él le agradeció sinceramente por mostrar preocupación. Ella le explicó que mantener un sentido de unidad era esencial para que sus padres se sintieran como una familia normal, instándolo a hacer lo posible por quedarse en casa. Alegrando el ambiente, de forma juguetona le otorgó 10 puntos de hermanastra antes de decirle que descansara para la escuela a la mañana siguiente. Ella le deseó buenas noches de manera educada antes de retirarse, dejándolo solo para reflexionar sobre sus palabras frente al televisor. La mañana siguiente, ella lo saluda cálidamente en la mesa del comedor, sosteniendo un tazón de arroz fresco con una suave sonrisa. Un desayuno equilibrado y cuidadosamente preparado lo espera mientras él ofrece un silencioso saludo matutino y toma su lugar. Juntos, la familia se acomoda para disfrutar de una mañana tranquila y apacible durante el desayuno. Su madrastra le pregunta a Kotomi si ya se ha acostumbrado a su nueva escuela,
mientras Kouta comenta lo fácil que le resulta adaptarse. Tommy explica que aunque quiere unirse a un club, aún no se ha decidido por ninguno, tomándose su tiempo para considerar sus opciones. Su madrastra elogia su potencial, expresando plena confianza en sus habilidades, lo que causa una repentina ola de tensión incómoda. Al darse cuenta de cómo sonó su elogio, la madrastra aclara nerviosamente que nunca fue su intención hacer comparaciones desfavorables entre los hermanos. Él simplemente ofrece una sonrisa brillante y amable, asegurándoles que Kotomi es realmente extraordinaria en comparación con lo torpe que es él, y animándola a no apresurarse. Terminando su comida, se levanta de la mesa, se despide de ellas y parte hacia la escuela antes que las demás. En la escuela, Casemilla lo saluda cálidamente cerca de la ventana, apoyando su mejilla en la mano mientras le da la bienvenida. Tornando los ojos ante la brillante luz del sol, él la escucha admitir que todavía se siente un poco nerviosa tras los eventos del día anterior. Más tarde, mientras pasan tiempo juntos, él nota que ella eligió refresco de melón en la barra de bebida. Sorbando su bebida, ella le pregunta si él está tomando café mientras disfruta de su propio té. Observando las luces de la ciudad, ella comenta en voz baja que beber café siempre le da la reconfortante ilusión de estar como en casa. Ella le ofrece una sonrisa amable, admitiendo que aprecia que él nunca indague demasiado en sus asuntos personales, encontrando consuelo en su discreción. Animada por su actitud abierta, ella se prepara para desahogar sus quejas, mirándolo fijamente mientras se dispone a abrirse con él. Ella suspira con profunda frustración, expresando lo agotador que resulta que pretendientes no deseados la acosen constantemente pidiéndole su contacto. Continuando con su explicación, le pregunta si puede decirle a Sawada, el persistente organizador de la reunión de clase, que se mantenga alejado, exasperada por la gran distancia entre su círculo social y el de ellos. Él señala de forma mordaz que lo único que tiene en común con esa gente es la anatomía física básica, descartando cualquier conexión más profunda. Una risa ligera se le escapa al cuestionar su estrafalaria comparación, iluminando su estado de ánimo al instante. Un suspiro de alivio, la tensión desaparece por completo entre ellos, dejándolo a él en silencio complacido por la renovada alegría de ella. Una vez que su pasta caliente llega a la mesa, él junta las manos según la tradición, preparándose para disfrutar de la comida. Cuando él se pregunta si sus estrictos modales en la mesa son raros, la escucha a ella reasegurarle que en realidad encuentra su cortesía dulce y encantadora. Le explica que haber crecido en un hogar monoparental lo hizo especialmente atento a sus modales, un razonamiento que ella siente con comprensión. El teléfono de él vibra repentinamente sobre la mesa y, tras mirar la pantalla, le pregunta educadamente a ella si puede contestar una llamada de su madre. Al responder la llamada, él escucha a su madre preguntar por su ubicación mientras ella a su lado recuerda la leve fricción familiar de esa mañana. Tranquiliza a su madre por teléfono, explicándole que simplemente se le hace un poco tarde porque está acompañando a una amiga a su casa. Al escuchar a través de la línea, su madre descarta con escepticismo sus palabras, insistiéndole en tono de burla que no necesita mentirle. Viendo la incredulidad de la madre, ella se ofrece a intervenir y hablar directamente por teléfono para que su madre finalmente le crea. Ella toma el teléfono con fluidez, presentándose ante su madre con cálida tranquilidad como su compañera de clase. Pidiéndole con confianza a la madre que confíe en ella, le asegura que hay una explicación sencilla para la situación. Continuando la llamada con amable soltura, le explica que hoy vuelve a pasar tiempo con su hijo y menciona que ayer por la tarde él tuvo la amabilidad de acompañarla a casa. A través del altavoz, su madre expresa sorpresa por lo recientes que son estos acontecimientos, ofreciendo una sincera disculpa por dudar de las palabras de su hijo. Una vez que la llamada telefónica termina con un tenue pitido, él deja escapar un silencioso suspiro de alivio, sentándose frente a su compañera de clase en el tranquilo restaurante. Agradecido por su intervención, le da las gracias directamente, dándose cuenta en su corazón de que ella había estado tratando de ser considerada a su manera única. Una sonrisa suave y radiante se dibuja en su rostro al admitir que escuchar su agradecimiento significa mucho, confesando que abrirse sobre sus problemas familiares todavía le resulta difícil. Mientras caminan juntos por la tranquila calle de la ciudad más tarde esa noche, él cambia de conversación con fluidez y le pregunta qué le pareció la película que le había recomendado. Su corazón empieza a latir con nerviosismo en su pecho mientras duda, preguntándose cuál es la mejor manera de expresar sus sentimientos con palabras. Volviéndose hacia ella con una cálida sonrisa, le revela que la película le pareció profundamente interesante, lo que inmediatamente enciende una chispa de entusiasmo en sus ojos. Sumergiéndose con entusiasmo en los detalles de la historia, destaca lo geniales que fueron las secuencias de acción, elogiando la narrativa clásica de shonen durante los giros clave de la batalla. Elaborando aún más, señala el punto de inflexión dramático donde el héroe decide mantenerse firme como su secuencia favorita absoluta. Encantado por su entusiasmo, él responde con calidez a su sentimiento, confirmando que ese mismo momento también fue su parte favorita de la historia. Y continúa describiendo el hábil y sutil presagio incorporado en las primeras escenas,
admitiendo con una pequeña sonrisa que gritó en voz alta mientras la veía tarde en la noche. Su mirada se suaviza con genuina felicidad al reflexionar sobre lo agradable que es compartir impresiones de películas con alguien, ofreciéndose a ser su compañera de plática en cualquier momento. Movido por su calidez y recordando un boleto de cine por adelantado que había recibido, él toma aire y le pregunta si le gustaría ir a ver una película juntos la próxima vez. Él se preparó para las inevitables preguntas de su madre más tarde esa noche, pero sus preocupaciones se disolvieron en el momento en que Casemilla aceptó cálidamente la invitación con una sonrisa radiante, expresándole su sincero agradecimiento. Rápidamente coordinaron sus horarios para el jueves, coincidiendo en que pasar tiempo juntos de esta manera se sentía infinitamente más reconfortante que la sofocante atmósfera de sus hogares. Sosteniendo el boleto con fuerza, ella sonrió dulcemente y reafirmó lo mucho que esperaba con ansias su próxima salida. Volviéndose hacia él con desbordante curiosidad, Casemilla le pidió que le recomendara alguno de sus intereses personales, lo que lo llevó a él a preguntarle a su vez sobre sus propios pasatiempos. Cuando él mencionó pensativamente los videojuegos como una opción, ella prometió entusiasmada comprar el juego que él eligiera para que pudieran disfrutarlo juntos. Caminando juntos bajo el aire atardecido, ambos coincidieron en lo maravilloso que se sentía compartir las cosas que genuinamente amaban el uno con el otro. Sin embargo, mientras él contemplaba su perfil, una silenciosa realización lo envolvió. Jamás se la había imaginado abriéndose o compartiendo su mundo de esta manera. La curiosidad se enciende en la mesa cuando Kotomi se acerca, interrogando con entusiasmo a su hermano sobre su relación con Casemilla. Toda la familia se sienta junta alrededor de la mesa, compartiendo una cálida cena en un ambiente relajado. Aclara rápidamente que solo son amigos, mencionando su plan de ir al cine juntos. La revelación provoca burlas afectuosas y ofertas generosas de sus padres, las cuales rechaza amablemente. Reflexionando en silencio sobre el momento, se da cuenta de lo cómodas que se han vuelto las comidas con su familia, todo gracias a la influencia de Casemilla. Un profundo sentimiento de gratitud llena sus pensamientos mientras le agradece en silencio por traer de vuelta la calidez a su hogar. Cuando su padrastro la anima a salir con sus propios amigos, Kotomi afirma con firmeza que prefiere pasar su tiempo con su familia. Reconociendo su devoción por la familia, él escucha mientras ella añade que Casemilla se ha convertido en un tema muy popular entre los estudiantes de primer año. Él se preocupa en silencio, sabiendo que la gente del vecindario podría juzgar mal a Casemilla como una delincuente si escucharan los rumores desmedidos que circulan. Viendo que descubrir esos rumores impulte a sus padres a prohibirle verla, balbucea, intentando abordar el tema directamente con Kotomi. Interrumpiéndolo suavemente, ella describe a Casemilla simplemente como una hermosa estudiante de grado superior que brilla como una celebridad, expresando un vivo deseo de conocerla. Aliviado por su elocuente respuesta, él le expresa un tranquilo agradecimiento a su hermana por elegir no hablar mal de ella. Desestimando los rumores como pura tontería, Kotomi le reasegura que mientras no sean ciertos, no hay nada de qué preocuparse. Observando la mesa llenarse de risas, se deleita en la genuina felicidad de sentirse nuevamente como una familia normal. Mirándolo con calidez, Kotomi le ofrece su aceptación incondicional hacia quien sea que elija como amigo, dando un dulce cierre a la conversación. Alejándose con una sonrisa astuta, celebra de manera juguetona el haber ganado puntos extra en su conteo secreto como futura cuñada. Mientras ella permanecía ocupada con sus juguetones pensamientos en casa, al día siguiente llegó con el bullicio habitual llenando el salón de clases. Sentado en su pupitre, Kouta reflexionó en silencio sobre lo preocupado que había estado el día anterior por perder su amistad con Casemilla, aliviado de que sus planes de ir al cine mañana siguieran en pie. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por compañeros que informaban al profesor que Casemilla no estaba en su asiento y que descansaba en la enfermería, lo que provocó murmullos sobre cómo rumores tan terribles habían logrado difundirse incluso entre los de primer año. Echando una mirada hacia la enfermería, sintió que una ola de preocupación lo invadía al preguntarse si ella realmente se encontraba bien. Observándola desde lejos, notó lo inusualmente pálida que se veía mientras los demás murmuraban a su alrededor. Dejó escapar un pesado suspiro, incapaz de sacudirse la confirmación visual de lo mal que lucía. Acercándose a ella directamente, le señaló las marcadas ojeras bajo sus ojos y le preguntó si se había quedado despierta toda la noche, cuestionando si los oscuros rumores que circulaban sobre ella eran ciertos. Sacó a relucir con cautela los inquietantes chismes sobre gente peligrosa o citas pagadas, provocando que ella reaccionara con repentina alarma. Llega de emoción, ella estalló diciendo que el manga que él le había prestado simplemente había sido increíblemente cautivador. Le aclaró a qué serie se refería, mientras ella confesaba con entusiasmo que una vez que empezó a leer, no pudo parar y terminó viendo también toda la adaptación al anime. Ella continuó detallando el momento exacto de la historia que le había hecho llorar,
completamente absorbida al relatar sus escenas favoritas. Una ola de profundo alivio lo invadió mientras se desplomaba hacia atrás con un jadeo dramático, sobresaltándola por un momento. Riéndose entre dientes, él comentó sobre su sorprendente resistencia, a lo que ella insistió con orgullo que la historia era simplemente así de fascinante. Inclinándose más cerca con ojos brillantes, ella le preguntó con entusiasmo si podía seguir hablando de ello, y él le dio cálidamente permiso para continuar. A medida que el tiempo pasaba, su agotamiento finalmente comenzó a pasarle factura, forzándole un gran bostezo. Luchando contra el sueño con los párpados pesados, murmuró adormilada que todavía quería seguir hablando con él. Ella lo escucha mientras él le sugiere amablemente que tome al menos una breve siesta para no colapsar de camino a casa, recordándole que tienen planes de ir al cine juntos al día siguiente. Aceptando su atento consejo, ella suaviza la mirada y le desea suavemente buenas noches mientras sus párpados se vuelven pesados. Apoyando la barbilla en la mano, él suelta un leve suspiro, sintiéndose tonto por haber sospechado alguna vez que ella guardaba oscuros secretos. Viéndola descansar la cabeza sobre los brazos encima de la mesa, se queda impresionado por lo genuina y de buen corazón que es ella en realidad. Mientras ella duerme plácidamente, él admira su adorable expresión, sintiendo una creciente ilusión por la cita que compartirán al día siguiente. Cuando llega el día de la salida al cine, ella lo saluda cálidamente en el punto de encuentro, pidiéndole disculpas con una brillante sonrisa por haberlo hecho esperar. Caminando lado a lado hacia la estación, ella le pregunta si le parece bien ir en tren, a lo que él asiente, silenciosamente deslumbrado por su deslumbrante presencia. Subir al vagón abarrotado, el repentino flujo de pasajeros los conmueve a quedar extraordinariamente cerca en el reducido espacio. Mirándolo hacia arriba en medio del vagón en movimiento, ella comenta con naturalidad que él es más alto de lo que imaginaba, dejándolo momentáneamente desorientado. Un repentino y brusco vaivén del tren hace que ella tropiece directamente contra su pecho con un firme impacto. Sobresaltada por el torpe impacto, ella balbucea una disculpa mientras intenta recuperar rápidamente el equilibrio, rodeándola con sus brazos para mantenerla estable. Escucha que ella murmura un suave agradecimiento mientras se mantiene resguardada en su abrazo. Con el corazón latiéndole a toda velocidad y las mejillas ardiendo, se maravilla de cuán rápido se está reduciendo la distancia entre ellos con una simple ida al cine. A medida que el atardecer se asentaba sobre la ciudad, el suave crujido de un asiento anunció el comienzo de una cena tranquila después de su salida al cine. Sus ojos brillaban con un deleite desbordante mientras elogiaba lo increíble que había sido la película. Sentado frente a ella en el restaurante bien iluminado, él estuvo de acuerdo. Reflexionando sobre cómo ponerse al día con las entregas anteriores, hizo que el clímax fuera aún más impactante. Compartieron una risa ligera sobre el dramático momento de último segundo del protagonista, completamente a gusto en compañía del otro. Mientras el camarero traía sus comidas humeantes a la mesa, él no pudo evitar darse cuenta de lo notablemente similares que eran en realidad. Ella le dio un mordisco con entusiasmo a su hamburguesa, sonriendo mientras confesaba que hablar de las cosas que le gustaban y comer deliciosa comida rápida le traía pura alegría, un placer estrictamente prohibido durante su infancia. Continuando con su historia, explicó que las reglas de su familia habían sido excepcionalmente estrictas en aquel entonces, razón por la cual simplemente comer en un restaurante familiar casual siempre le había parecido tan especial. Mirando su comida, su tono cambió al señalar que a su madre ya no le importaba ni esperaba nada de ella, otorgándole total libertad para hacer lo que quisiera. Con una sonrisa agridulce, afirmó en voz baja que, debido a esa falta total de expectativas, su madre prácticamente la había abandonado por completo. Recordó haber sentido una pizca de envidia al hablar con la cálida madre de él recientemente, pero él la interrumpió con dulzura para reasegurarle que ninguno de los dos necesitaba sentirse endeudado. Simplemente estaban allí para compartir sus cargas y escucharse sin juzgar. Sus ojos se agrandaron con suave sorpresa ante sus palabras sinceras y reconfortantes, diciéndole que no se preocupara por nada. Una sonrisa genuina y suave tocó sus labios mientras le ofrecía en voz baja su sincero agradecimiento. Continuó admitiendo que abrirse de esta manera era algo completamente nuevo para ella, ya que por lo general cerraba el paso a la gente y permitía que los rumores mantuvieran a todos a una distancia segura. Escuchó con atención antes de sacar a tema suavemente los rumores maliciosos que circulaban actualmente sobre ella por toda la escuela, incluso entre los estudiantes más jóvenes. Mirando hacia otro lado con una expresión melancólica, admitió en voz baja que tal vez realmente fuera el tipo exacto de persona que los rumores decían que era, dejándolo a él mirándola con profunda preocupación. Ella ofrece disolver su alianza de relación falsa si eso protege la reputación de él de los duros rumores que la rodean. Él responde tomando un bocado de su hamburguesa, demostrando con naturalidad que no cree en los chismes y que la considera una persona genuina. Consternada por su repentino bocado, ella observa cómo él descarta por completo los rumores defendiendo su carácter. Él expresa francamente su frustración de que la gente hable mal de alguien a quien considera su amiga. Abrumada por la vergüenza, su rostro se ruboriza al oírlo defenderla tan abiertamente.
mirándolo directamente con una sonrisa suave y sincera, admite lo feliz que le hace su apoyo. Encantado por su expresión, él le pregunta con torpeza si ahora son amigos de verdad, lo cual ella confirma con calidez mientras le ofrece más comida. Ella se ofrece a invitarle otra hamburguesa y un parfait como gesto de gratitud. Relajándose en el asiento, ella expresa satisfacción con su conversación mientras el tiempo pasa tranquilamente. Él saca a relucir sus próximos exámenes finales, señalando que necesita mantener buenas notas para evitar la presión de su talentosa hermanastra. Alegrándose, ella sugiere que estudien juntos para prepararse para los exámenes. Una sonrisa juguetona da por hecho el plan, señalando lo eficiente que será estudiar y pasar el rato al mismo tiempo. Ella pregunta sobre su hermanastra, dándose cuenta de que Kotomi Tsujikawa fue la impresionante representante estudiantil de la ceremonia de entrada. Él admite que solía esforzarse mucho para no perder contra su hermana, pero que ahora se siente diferente. Reflexionando sobre su propio pasado, ella se identifica con sus luchas, señalando que huir de las expectativas eventualmente la llevó a algo bueno. Ella lo escuchó en silencio mientras él confesaba haber huido de su propia familia, explicando que hacerlo al final le había permitido hacerse su amigo. Con un suave rubor templando sus mejillas, ella admitió en voz baja que sentía exactamente lo mismo. Ella reflexionó sobre cómo solía sentirse culpable por haber huido, pero que ahora creía que había sido la decisión correcta. Mientras él asentía, ella notó que el reloj marcaba casi las 10 y sugirió a regañadientes que era hora de regresar. Acompañándola de regreso a través de la tranquila ciudad nocturna, él aceptó su silencioso agradecimiento con una afable afirmación, que él temió de repente haber hablado demasiado abiertamente. La cálida sonrisa de ella lo reconfortó mientras le expresaba lo mucho que esperaba estudiar juntos. Ella le ofreció una alegre despedida, dejándolo exhalar un tranquilo suspiro de alivio, decidido a dar lo mejor de sí por ella. Justo cuando él expresaba su despedida, el nítido taconazo cortó la oscuridad, acompañado por una voz helada que exigía saber dónde había estado tan tarde. Bajo una mirada severa y punzante, ella se paralizó de pavor, reconociendo a la imponente mujer de pie ante ellos como su madre. De pie en la calle de la ciudad, los dos estudiantes de secundaria se congelaron cuando la mujer elegante y estricta se dirigió a su hija. Con una mirada helada en los ojos, la madre le cuestionó a su hija el estar fuera tan tarde, con una voz carente de calidez mientras Kohaku la miraba en silencio. En el fondo recordaba haber vivido con un miedo constante a la mirada de decepción de su madre, temblando bajo el peso abrumador de su desaprobación. Sin importar cuánto lo intentara, nunca podía alcanzar a su hermana mayor, siempre atrapada en el segundo lugar. Las duras palabras de su madre resonaban en sus recuerdos, recordándole que no se parecía en nada a su hermana ideal. Con el tiempo, la mujer había declarado que ya no esperaba absolutamente nada de ella. El doloroso recuerdo dejó a la joven paralizada, con la expresión nublada por una profunda tristeza. Se dio cuenta de que su madre nunca la había visto realmente. Incluso al disculparse, todo lo que su madre veía era el fantasma de su hermana. Dando un paso al frente con nerviosismo, Kouta se presentó como el amigo de Kohaku, asumiendo la culpa de haberla entretenido hasta tarde, aunque su madre desestimó fríamente su intento de cortesía. Kohaku miró fijamente, incapaz de ocultar la angustia que crecía en su interior. La madre reprendió a su hija por poner esa triste expresión, diciéndole que se detuviera antes de darse la vuelta para irse. Dejada a solas a su lado, Kohaku permaneció en un solemne silencio incapaz de mirarlo a los ojos. Observándola, sintió una punzada de reconocimiento, comprendiendo de repente la pesada carga que ella llevaba. Avergonzada, apartó el rostro, lamentando que él tuviera que presenciar ese lado tan doloroso de su vida. Más tarde esa noche, al regresar a su cálido y acogedor hogar, Kouta se dio cuenta de lo afortunado que era en comparación con la lucha oculta de ella. Se quedó sentado en silencio mientras su madrastra notaba su expresión sombría, comentando que se veía bastante melancólico para alguien que se consideraba afortunado. Luego ella le mencionó suavemente que Kotomi tenía una sugerencia, la cual él aceptó escuchar. Su hermanastra le recordó que al día siguiente era viernes, lo que significaba que no tenía trabajo a tiempo parcial. El recordatorio trajo sus pensamientos de vuelta a Kohaku, haciéndole dar cuenta de que había establecido una regla personal estricta con respecto a sus viernes. Para proteger la dinámica del hogar, él se aseguraba de priorizar siempre a la familia los viernes. Kotomi le explicó que, dado que su madre tenía el día libre y su padre llegaría temprano, era una rara oportunidad para que todos pasaran tiempo de calidad juntos. Aceptó gustosamente unirse a ellos, sintiéndose profundamente agradecido de tener una familia que lo recibía con tanto cariño y lo incluía por completo como uno de los suyos. Más tarde esa noche en su habitación, Kohaku yacía en su cama mirando su teléfono, enviándole un mensaje a Kouta para decirle que no podría ir al restaurante debido a planes familiares, a lo cual él simplemente respondió que entendía. Al día siguiente en la escuela, Kouta la observó desde el pasillo, notando que a pesar del intenso encuentro con su madre el día anterior, ella actuaba como si nada fuera de lo común hubiera pasado. Sus compañeros de clase se acercaron a Kohaku para invitarla a una reunión del grupo esa tarde, recordando que había rechazado la invitación anterior, pero con la esperanza de que esta vez los acompañara. Una sonrisa tranquila pero distante volvió a rechazarlos, explicando
explicando que ese día pasaría tiempo con su familia. Al escuchar su respuesta, Kouta reflexionó sobre lo severa que parecía la madre de Kohaku, concluyendo, sin embargo, que ella también debía priorizar el tiempo en familia a su manera. Intentó quitarse de encima la ansiedad persistente, diciéndose a sí mismo que no había necesidad de preocuparse y que entrometerse en la vida de los demás no era propio de él. A pesar de su racionalización, una sutil sensación de inquietud permaneció mientras la mirada distante de Kohaku se quedaba grabada en su memoria. Al regresar a su apartamento esa tarde, anunció su llegada al cruzar la entrada. Su familia lo recibió con sonrisas cálidas y acogedoras, felices de tenerlo en casa para la velada que habían planeado juntos. Su madrastra le informó que la cena ya casi estaba lista y lo animó a lavarse las manos y relajarse tras su jornada. Una suntuosa y cálida comida estaba servida en la mesa del comedor, llenando la habitación de un reconfortante ambiente hogar, mientras todos daban las gracias por el banquete. Mientras se sentaba rodeado por el calor tranquilo y cómodo de su familia, no podía evitar sentirse increíblemente afortunado, aunque se sintiera ligeramente fuera de lugar en un hogar tan alegre. Sin embargo, sus pensamientos se desviaron hacia Casemilla y su madre, recordando la mirada fría e indiferente que la mujer le había dirigido a su hija. Se preguntaba si Casemilla realmente estaba teniendo una conversación tranquila con su familia, o si le estaban dando esa misma mirada dolorosa e helada. Disculpándose abruptamente con su hermana, empujó su silla hacia atrás y cerró la puerta de un golpe tras de sí mientras salía corriendo hacia la noche. Sabiendo que debía valorar el tiempo en familia, de todos modos le envió un mensaje de texto rápido a Casemilla para encontrarse en su lugar habitual, corriendo contra el tiempo. Llegando sin aliento, encontró a Casemilla sola bajo el cielo nocturno, sorprendida de ver que él realmente había ido por ella. Ella le cuestionó por qué estaba allí, preguntando si no se suponía que hoy era su día familiar, pero él le respondió que había decidido priorizar escuchar sus preocupaciones. Restó importancia a su propia regla, explicando que los asuntos familiares solo involucraban charlas ordinarias sobre la escuela o personales, mientras que la situación de ella se sentía mucho más urgente. Con lágrimas brillando en sus ojos, Casemilla le recordó su pacto de desahogarse y escucharse mutuamente sus quejas. Abrumada y al borde de las lágrimas, ella admitió que estaba tan confundida que apenas entendía sus propias emociones, mientras él ofrecía torpemente una suave disculpa. Tratando de aliviar la pesada atmósfera, le ofreció un menú de bebidas, señalando que no había anticipado su llegada. Una suave sonrisa volvió a su rostro al admitir que por costumbre ya había pedido 2 bebidas. Me alegro de que él hubiera aparecido después de todo. Iluminándose, le agradeció sinceramente, compartiendo que se sentía mucho mejor después de haber estado decaída por los regaños de su madre el día anterior. Mientras caminaban juntos a recoger sus bebidas, él reflexionó sobre cómo las duras palabras de la madre probablemente se debieron a haberlo visto a él el día anterior. Verla sonreír tan radiantemente le hizo darse cuenta de que, cuando se trataba de Casemilla, se encontraba involucrándose mucho más de lo que jamás lo haría por cualquier otra persona. Él brindó con ella, aceptando encubrir su salida de esa noche diciéndoles a sus familias que simplemente había sido una inesperada sesión de estudio para ambos. Despidiéndose afuera de su edificio de apartamentos tarde en la noche, intercambiaron silenciosas buenas noches bajo las luces de la ciudad. Mientras él se alejaba en la noche, ella permaneció sola, observando su figura distante con una mirada suave y contemplativa. Camino a casa, él reconoció que regresar después de haberse saltado la cena sería incómodo, pero haber visto su sonrisa hacía que cualquier consecuencia valiera la pena. Vuelta en su oscura habitación, la joven se apoyó con pesadez contra la puerta, soltando un leve suspiro mientras se preguntaba por qué él había corrido a su lado. Desplomándose boca abajo sobre su colchón, dejó escapar un grito de profunda confusión, incapaz de entender por qué alguien le daría prioridad a un amigo por encima de su propia familia. Retorciéndose con frustración, repasó en su mente la frenética llegada de él, recriminándole haber actuado tan desesperadamente y haber roto su habitual desapego solo por ella. Abrazando su almohada con fuerza contra el pecho, admitió en privado lo profundamente feliz que le había hecho la atención de él, dejándola sin saber cómo enfrentarlo al día siguiente. Con un profundo rubor cubriendo sus mejillas, se dio cuenta con vergüenza de que por primera vez su corazón estaba inquieto por alguien ajeno a su propia familia. A medida que los días se convertían en una rutina apacible, él caminaba por los pasillos de la escuela junto a Natsuki, quien sacó a relucir el tema de las próximas elecciones del consejo estudiantil. Mientras Natsuki especulaba sobre si podría haber una sorpresa en los resultados, la atención de ambos se vio atraída por rostros conocidos que se acercaban por el pasillo. Caminando juntas por el pasillo iban la candidata favorita, Shiori Raimon y Kohaku, señalando que sutiles cambios comenzaban a alterar gradualmente su vida escolar cotidiana. Con un apoyo abrumador, los resultados se hicieron oficiales. Raimon Shiori había sido electa como la nueva presidenta del consejo estudiantil. Mientras los aplausos resonaban en el aula,
Los estudiantes coincidían en que la decisión tenía todo el sentido del mundo dada su reputación. Ella se mantenía constantemente en la cima de su generación, inteligente, hermosa y con la entera confianza de profesores y compañeros. Algunos compañeros comentaron que el resultado era tan predecible que resultaba aburrido, pues esperaban en secreto una sorpresa. La conversación derivó en cómo Kohaku Kasemiya se había vuelto más accesible últimamente, atribuyendo el cambio a sus salidas con Kouta. Notar que ahora incluso sonreía. Bromearon entre risas diciendo que un cambio tan inusual podría presagiar problemas. Cambiando el tema hacia lo académico, un amigo le preguntó a Kouta cómo iban sus sesiones de estudio con Kohaku. Él recordó la entusiasta invitación de ella para estudiar juntos de cara a los exámenes finales. Durante la sesión, ella lo guió con paciencia a través de ejercicios difíciles, corrigiendo sus errores hasta resolverlos a la perfección. Frente a una bebida caliente, él elogió sinceramente su gran talento para enseñar. Al preguntarle si siempre fue buena estudiando, ella explicó con modestia que sus propias amistades la habían ayudado en el pasado. Sorprendido de que tuviera amistades cercanas, él se enteró de que la recién electa presidenta Raymond Shiori era su amiga desde la secundaria. Aunque asombrado por la conexión, él señaló que tener amigos brillantes no garantizaba buenas notas sin esfuerzo propio. Sosteniendo su taza, ella admitió que comenzó como un hábito para estar al nivel de su hermana, pero ahora lo mantenía por otra razón. Mirándolo fijamente con una expresión dulce, confesó que su motivación era simplemente poder ayudarlo a estudiar. Ella descarta sus elogios entre bromas mientras él se maravilla de lo intensamente que ha estado estudiando bajo su guía, algo que no hacía desde sus exámenes para entrar a la escuela secundaria. Recordar aquellos años pasados, resurgen recuerdos dolorosos de un padre completamente obsesionado con la superioridad y la perfección académica. Él se había esforzado desesperadamente por cumplir con esos rigurosos estándares, ingresando a una prestigiosa secundaria solo para ser recibido con una absoluta indiferencia. Sin importar cuánto se esforzara, su padre nunca estaba satisfecho, preguntándole con crueldad cuántas veces planeaba decepcionarlo a menos que obtuviera la puntuación más alta. Admitiendo que aquellas brutales expectativas habían roto algo dentro de él, le agradece por escuchar su sombría historia, solo para que ella repentinamente le pida que le extienda la mano. Tomando su palma abierta, le ofrece una sonrisa suave y reconfortante mientras escribe palabras de cálido elogio directamente sobre su piel. En una alegre sonrisa, dibuja un sello en forma de flor en su mano, presentándolo como una merecida recompensa por todo su arduo trabajo. Mirando el sencillo dibujo, se da cuenta de que estas eran las palabras precisas que tanto había anhelado escuchar durante tanto tiempo, trayendo un profundo sentido de alivio a su corazón. Notando que las lágrimas se asoman en sus ojos, ella le pregunta en tono de broma si está llorando, haciendo que él se gire avergonzado y desconcertado. Ella sonríe alegremente, expresando que está encantada de finalmente darle algo a cambio, antes de cambiar de energía con entusiasmo para impulsarlo a volver a la sesión de estudio. Él se queja en tono de juego sobre su estricto estilo de enseñanza, pero ella le recuerda que salir bien en el examen es esencial si quiere disfrutar de sus próximas vacaciones de verano. Cuando finalmente llega el día del examen, él se sienta en su escritorio sintiéndose mucho más seguro y preparado de lo que jamás había estado antes. Una vez que concluye la prueba final, ella solta un exhausto suspiro de alivio mientras él la observa con un tranquilo sentimiento de satisfacción. Las vacaciones de verano, comenzando oficialmente al día siguiente, se dirigen al centro de bateo local como prometieron, y a ella se le iluminan los ojos con visible entusiasmo. Al entrar al centro de bateo, ella examina con entusiasmo la amplia variedad de equipos y jaulas de bateo disponibles. Tomando un bate con entusiasmo, ella pregunta si puede tomar el primer turno para desahogarse tras los exámenes, y él la anima diciendo que vaya adelante. Ella sujetó el bate con todas sus fuerzas y dio giros salvajes, pero cada intento terminó en un frustrante strikeout. A pesar de sus mejores esfuerzos y una racha implacable de fallos, se negó a rendirse, recriminándose en voz baja mientras se preparaba para un último swing. El recinto resonó con el agudo impacto del contacto mientras la pelota salía disparada por el aire. Su rostro se iluminó con una alegría radiante mientras se giraba hacia su compañero, gritando entusiasmada para confirmar si había presenciado su increíble golpe. Él elogió su impresionante tiro antes de dar un paso al frente para tomar su turno en la jaula, listo para demostrar lo que podía hacer. Mientras tomaba su postura, consejos de su padre que creía olvidadosa resurgieron de repente en su mente, recordándole el cambio de peso, el swing nivelado y el enfoque necesarios. En un swing fluido y potente, ejecutó la técnica a la perfección, dejándola observando con absoluto asombro. Admitió con una leve sonrisa socarrona que estaba empezando a recordar las enseñanzas de su padre, declarando su intención de buscar un jonrón mientras ella notaba una repentina intensidad despertar en él. A pesar de su audaz declaración, terminó fallando cada uno de los lanzamientos, sentándose desplomado en la banca derrotado hasta que le entregaron una botella de té frío. Ella le ofreció la bebida con una sonrisa cálida y reconfortante,
consolándolo mientras él expresaba en silencio su gratitud. Mientras descansaban juntos, ella señaló cómo las estrictas restricciones de su familia le impedían trabajar a tiempo parcial o unirse a clubes, dejándolo con un abundante tiempo libre después de la escuela. Mirando hacia abajo, admitió que depender enteramente de la mesada de su madre para pasar tiempo con ella le resultaba decepcionante, aunque no tenía otra alternativa. Ella cuestionó suavemente su autocrítica, señalando lo difícil que debía ser tener todo decidido por él y tener prohibido trabajar, aunque él se resistía a la idea de que ella pagara por sus salidas. Ella continuó explicando su propia situación, compartiendo que su madre no esperaba nada de ella, y básicamente se había rendido con ella, obligándola a vivir de manera discreta fuera de la sombra de su hermano. Extendiendo la mano, él la corrigió con firmeza, mostrándole en su palma el sello de recompensa que ella le había dibujado y asegurándole que realmente lo había salvado cuando más lo necesitaba. Contempló la palma de la mano abierta, profundamente sumergido en pensamientos sobre sus distantes lazos familiares y la abrumadora gratitud que sentía por todo lo que ella había hecho por él. Mientras ella se sentaba a su lado tomando un sorbo tranquilo de su bebida, la mente de él se aceleraba con una sola pregunta urgente. ¿Qué podía hacer él para apoyarla a cambio? Aunque ella restó importancia a su dificultad para lograr un jonrón, él conocía la verdad detrás de su fachada alegre. Estaba cargando en silencio con el peso de relaciones familiares tensas y rumores crueles e infundados, completamente solo. Los exámenes finales ya superados y las vacaciones de verano comenzando al día siguiente, se giró para mirarla directamente, preguntándole si había algún lugar al que quisiera ir juntos. Los ojos de ella se iluminaron al instante mientras proponía ideas con entusiasmo. Ir a la piscina, asistir a un festival de verano o visitar un parque de atracciones, preguntándose si debería anotarlo todo. Sacando su libreta, concluyó alegremente su lista de deseos para el verano con una sonrisa de orgullo. Ella sonrió radiante de alegría, soltando una risita al anticipar que las próximas vacaciones podrían terminar siendo el verano más ocupado de su vida. La corrigió suavemente, afirmando que no sería solo este verano, sino que todos los años a partir de ahora estarían llenos de momentos compartidos, tomándola completamente por sorpresa. Volviendo a colocarse en la zona de bateo, tomó su postura y anunció con firmeza que había tomado una decisión sobre algo crucial. Mientras se preparaba para el siguiente lanzamiento, reconoció lo cautelosos que habían sido siempre para mantener la distancia y nunca invadir la vida personal del otro hasta ahora. En ese momento, el peso de su promesa anterior resonó entre ellos, que cada vez que ella necesitara ayuda, él daría todo lo que tuviera para apoyarla, dejándola visiblemente conmovida. Lanzando un grito feroz, blandió el bate con todas sus fuerzas, admitiendo que aunque no supiera exactamente de qué manera podría ayudar, su determinación no flaquearía. En un potente impacto de contacto sólido, su bate golpeó la pelota entrante con absoluta precisión. La pelota se estrelló directamente contra el objetivo con un fuerte golpe, haciendo eco de su resolución interna de que, sin importar lo que el resto del mundo dijera de ella, él se mantendría firme. Mirándola directamente a los ojos, pronunció su promesa de forma clara y directa, asegurando que siempre estaría al lado de Kohaku. Sus sinceras palabras llegaron al corazón de ella, provocando una brillante y radiante sonrisa mientras le daba las gracias suavemente. Él resolvió en silencio convertirse en una fuente de fortaleza para ella, aunque todavía se sintiera joven e inseguro. Continuaron caminando por las calles de la ciudad, conversando de manera casual sobre visitar la sucursal de su restaurante familiar favorito para un próximo evento de sello por aniversario. Al darse cuenta de que necesitaban 5 sellos para un premio, ella reflexionó si podrían lograrlo, mientras él sugería hacer un viaje nocturno como la excusa perfecta para escaparse. Caminando lado a lado, ella declaró con alegría que debían hacer que estas vacaciones de verano fueran inolvidables. Él reflexionó sobre cómo su amigo Natsuki esperaba algo de drama, mientras que él prefería esta paz serena y tranquila. Intercambiaron asentimientos cálidos, ambos esperando que esta atmósfera tranquila perdurara durante todo el verano. En una dulce mirada de despedida, ella le ofreció un alegre adiós antes de tomar su propio camino. Al llegar de vuelta a su departamento, él se sintió confiado de que nada caótico podría perturbar sus días pacíficos, entrando mientras su hermana le daba la bienvenida. Fuera, sin embargo, las nubes se acumularon y la lluvia comenzó a repiquetear rítmicamente contra la noche. Mirando por la ventana hacia el repentino aguacero, él se lamentó del mal tiempo justo cuando estaban planeando su recorrido de sello. De repente un mensaje urgente brilló en su teléfono. Ella estaba fuera sola bajo la lluvia, suplicando ayuda. Emocionado, bajó corriendo las escaleras, dándose cuenta con gran temor de que su tranquila tarde se había derrumbado en un instante. Al abrir la puerta, la encontró empapada por la lluvia, temblando mientras confesaba que había huido de su casa. Pie bajo el paraguas en medio de la lluvia torrencial, Kazemiya miró a Kouta con ojos tristes y le confesó que había huido de casa. Unas horas antes, de vuelta en su apartamento, su madre le exigió con severidad que permaneciera en casa durante todas las vacaciones de verano. Su madre insistió en que este era un momento crucial para su hermana, advirtiéndole que cualquier problema arruinaría su progreso, tal como la última vez que Kazemiya llegó tarde a casa. Negándose a aceptar tan duras restricciones, Kazemiya declaró que tenía sus propios planes con amigos, tomó su bolso y se dirigió enfurecida hacia la puerta. Su madre le dio un ultimátum,
Si no podía seguir las reglas de la casa, tendría que irse inmediatamente. Mientras Casemilla daba un portazo al salir, su madre simplemente suspiró, fría e indiferente, creyendo que su hija regresaría muy pronto. En medio de la tormenta, la lluvia se mezcló con sus lágrimas mientras se preguntaba por qué su familia la trataba con tanto desdén. Reflexionó sobre lo rápido que sus esperanzas de unas felices vacaciones se habían desmoronado en una completa desesperación bajo el intenso aguacero. Vagando sola por las calles empapadas, se sintió completamente desamparada y abandonada, sin ningún lugar al cual acudir. De repente, los recuerdos de las gentiles palabras de Kouta cruzaron por su mente, recordándole su promesa de estar allí para ella. Le había ofrecido su apoyo incondicional, asegurándole que cada vez que necesitara ayuda, haría todo lo que estuviera en su poder para asistirla. Vacilante, sacó su teléfono en la oscuridad y le envió un mensaje preguntándole si realmente estaba bien depender de él. Esperó ansiosamente bajo la lluvia, con los ojos de par en par por la aprensión mientras contenía el aliento aguardando una respuesta. Momentos después, Kouta le respondió con una ubicación en el mapa, prometiendo ir a buscarla de inmediato, y pronto apareció un paraguas sobre ella. Mirando hacia su rostro preocupado, los ojos de Casemilla se llenaron de alivio mientras Kouta le preguntaba con urgencia si se encontraba bien. Ella estaba empapada bajo la lluvia torrencial, lo que llevó a él a ofrecerle refugio en su departamento para que pudiera entrar en calor. Al regresar juntos a casa, Kotomi saludó a Kouta con alivio, explicándole lo preocupada que estuvo cuando él salió corriendo a la tormenta. Cuando Casemilla cruzó el umbral luciendo ropa holgada, Kotomi quedó totalmente desprevenida por su tímida presencia. El contraste visual entre la sorpresa de Kotomi y la mirada desanimada y de disculpa de Casemilla llenó la habitación de tensión. Tomando un respiro profundo, Kotomi llamó en voz baja a su hermano mientras él guiaba a su invitada hacia el interior. En el pasillo, Kotopu cuestionó la repentina visita nocturna, preguntándose si algo terrible había sucedido, mientras Kouta aclaraba con nerviosismo que no eran pareja. Tommy observó atentamente a su hermano Astro, examinando su rostro para medir la verdadera gravedad de la situación. Ella señaló que, aunque él suele evitar involucrarse demasiado, admitió que simplemente no podía quedarse de brazos cruzados mientras Casemilla sufría tanto. Reflexionando sobre lo feliz que se veía Casemilla antes en comparación con su estado actual, Kouta confesó que verla tan destrozada por su madre lo hizo enfurecer de verdad. Movida por su determinación, Kotomi tomó el mando al instante, diciéndole que preparara todo lo que le pidiera para que pudieran animar a Casemilla juntos. Después de preparar un niño caliente y ropa cómoda, Kotomi preguntó si los preparativos eran satisfactorios, ganándose la sincera gratitud de Casemilla. Kotomi luego empujó a su desconcertado hermano fuera del pasillo, diciéndole que esperara en su habitación mientras ella se ocupaba de la invitada. Más tarde, un golpe silencioso resonó en la puerta del dormitorio de Kouta mientras Casemilla pedía dudosamente entrar, ofreciendo una suave disculpa. Entrando a la habitación recién salida del baño con una camiseta holgada, ella se sonrojó de vergüenza y rápidamente le aseguró que llevaba ropa interior adecuada debajo. Admitió que, aunque prestarle su camiseta fue idea de Kotomi, no le desagradaba en absoluto, dejando a Kouta completamente atónito mientras elogiaba la elección de su hermano. Ella parecía un poco más tranquila, justo como Kotomi había mencionado antes, aunque confesó en voz baja que no entendía del todo por qué su mente se sentía un poco más ligera. Kouta se disculpó rápidamente por su desliz anterior, lo cual ella aceptó con un leve asentimiento. Invitándola a ponerse cómoda en la cama, Kouta expresó su arrepentimiento por haberla enredado en una situación tan caótica justo al comienzo de sus vacaciones de verano. Kouta le ofreció un sincero gesto de gratitud, haciéndole saber que, aunque Kotomi le había explicado la situación, él realmente quería escucharlo todo directamente de ella. Reflexionando sobre sus acciones, ella se preguntó en voz alta si estaba actuando de manera infantil, revelando que después de que su madre le ordenara quedarse en casa durante todas las vacaciones de verano, había huido de la casa por puro impulso. Reafirmándola, Kouta insistió en que encontraba su propia fuerza a través de la presencia de ella, agregando que él era igual de inmaduro y que podían apoyarse el uno en el otro, como lo hacen los niños. Recordando los días pasados cuando se sentía falto de propósito, Kouta recordó cómo pasar tiempo tranquilo con ella en el restaurante familiar había iluminado gradualmente su corazón y le había dado un sentido de pertenencia. Habiendo encontrado paz gracias al apoyo de ella, Kouta se sintió listo para enfrentar sus problemas directamente y le preguntó en voz baja qué pretendía hacer a continuación. Lágrimas brillando en sus ojos, ella confesó su incertidumbre y admitió que lo único de lo que estaba segura era de su negativa a regresar a esa casa. Abrumada por sus sentimientos, admitió tener pensamientos infantiles de simplemente querer desaparecer y escapar a algún lugar lejano. Disculpándose una vez más por arrastrarlo a su dificultad, resolvió que le agradecería a la madre de él a la mañana siguiente antes de regresar a casa, dejando a Kouta mirándola en callada contemplación. Movido por el sentido de derrota de ella, Kouta rompió repentinamente el silencio preguntándole si quería huir juntos, dejándola completamente atónita. Cuando ella intentó desestimar su oferta como una broma por los nervios, Kouta respondió con firmeza que hablaba completamente en serio.
agregando que incluso había guardado dinero de emergencia para una ocasión así. Manteniendo un contacto visual inquebrantable, Kouta reafirmó su seriedad, declarando que no deseaba más que verla sonreír en lugar de derramar lágrimas. Escuchando las palabras exactas que tanto había anhelado, Kouta explicó que la amabilidad pasada de ella le había dado la motivación para permanecer a su lado ahora. Aunque ella expresó dudas sobre si podría estar equivocada o engañándolo, Kouta declaró con firmeza su apoyo incondicional, recordándole que ella fue la persona que lo salvó. Ella le preguntó si podía decir algo, comentando que ahora era su turno de devolverle el favor, a lo que él la animó con dulzura a continuar. Mirándolo directamente a los ojos, le pidió que huyera con ella y sin dudarlo un instante, él aceptó. Le prometió que si eso era lo que realmente deseaba, huiría con ella tan lejos como fuera necesario. En forma de gratitud, le sujetó las manos con fuerza y susurró su nombre una y otra vez, agradeciéndole desde lo más profundo de su corazón. Acariciándole suavemente la cabeza mientras ella se recostaba, le dijo que descansara y recuperara energías, avisándole que tomarían el primer tren a la mañana siguiente. Al acomodarse bajo las cobijas, encontró consuelo en la voz apacible de él y en la calidez de sus manos amables. Cerrando los ojos, se preguntó a sí misma cuándo había sido la última vez que se había quedado dormida sintiéndose tan segura. Mientras tanto, en la residencia familiar, Kwon irrumpió furiosa a través de las puertas, exigiendo saber por qué su madre había echado a Kohaku de la casa. Perturbable ante el exabrupto, la madre simplemente observó que Kohaku en verdad había decidido huir. En su retorcida visión, la joven solo saldría lastimada en el mundo real, justificando su creencia de que mantenerla encerrada en una jaula era la única forma de protegerla. Sosteniendo los audífonos de su hija con una sonrisa espeluznante, reflexionó con oscuro afecto sobre su frágil e ignorante ángel. Caminando lado a lado cerca de la estación, Kouta le expresó su preocupación, preguntándose si la distancia la estaba cansando, pero Kohaku le aseguró en voz baja que estaba bien a pesar de su mirada decaída. Habiendo dejado una nota para su familia sobre su escapada, Kouta la animó a simplemente disfrutar del viaje ahora que habían llegado. Tomando el primer tren de la mañana, se acomodaron en un tranquilo restaurante familiar de un pueblo lejano para participar en un rally de sellos. Al notar la pila de provisiones y ropa que él había comprado, Kohaku le expresó su preocupación por los gastos, pero él simplemente restó importancia a sus inquietudes. Mientras comían y bebían, él le explicó cómo sus padres le enviaban dinero directamente, viéndolo como la forma distante de su padre de mantenerlo sin ningún apego personal. Reflexionó sobre sus ahorros y ganancias de trabajos de medio tiempo, decidido a tragarse su orgullo y usar cualquier recurso necesario para apoyarla en este momento. Kohaku expresó su frustración por los adultos que asumen el control y cierran el paso a los demás con dinero, haciendo un chasquido de lengua en señal de indignación compartida. Disculpándose suavemente, se lamentó de lo doloroso que resultaba cuando alguien cercano intentaba resolver vínculos personales delicados puramente con medios financieros. Escucharla articular exactamente sus pensamientos silenciosos le produjo una repentina sensación de validación, dándose cuenta de que ella realmente entendía su agitación interna. Ella le ofreció una sonrisa cálida y suave, asegurándole que todo estaría bien si eso era lo que realmente deseaba. Pasando a asuntos prácticos sobre dónde hospedarse, Kohaku señaló que los estudiantes no podían conseguir alojamiento solos sin el consentimiento de sus padres. Kouta le propuso entonces una alternativa sorprendentemente audaz: pasar la noche dentro de un restaurante familiar de 24 horas, dejándola por un momento descolocada. Revisando su teléfono, él destacó una sucursal abierta toda la noche cerca de unos baños públicos, ofreciendo un refugio conveniente para su situación actual. Navegando por los detalles del rally de sellos, notaron cómo los restaurantes participantes ofrecían premios especiales a lo largo de su red. Seleccionando la ubicación Floors en la pantalla, ella le preguntó si había algún premio de restaurante específico que él quisiera perseguir a continuación. Ella lo miró suavemente, confesando que pasar tiempo juntos era la verdadera recompensa. Penada por sus propias palabras sinceras, ella le pidió rápidamente que olvidara lo que había dicho, pero él se negó en tono de broma, declarando que atesoraría ese sentimiento para siempre. Escucharlo prometer que conservaría esas palabras solo hizo que su corazón se acelerara aún más mientras su rostro se sonrojaba. Abrumada por el momento íntimo, se cubrió el rostro y admitió lo profundamente avergonzada que se sentía bajo su mirada gentil. Mientras arreglaban sus planes, un creciente deseo de atesorarla y mimarla llenó los pensamientos de él, lo que lo llevó a sugerir tomar un baño refrescante en unas aguas termales cercanas. Al salir a la ciudad, ella se ofreció entusiasmada a tomar la delantera hacia los baños para que él pudiera descansar. Aunque él se preocupaba por si ella podría guiar la ruta compleja, ella declaró con orgullo su fuerza y determinación. Su confianza vaciló rápidamente al encontrarse completamente perdidos en la concurrida calle. Negándose a rendirse después de que él ya la había ayudado tanto, ella insistió en encontrar el camino por sí misma,
a lo que él accedió pacientemente. Tras una tenaz búsqueda, finalmente llegaron a la entrada de las aguas termales, ganándose el cálido elogio de él. Cuando él le bromeó diciendo que lo estaba tratando como a un niño, ella protestó antes de acordar reunirse en la sala de estar después de bañarse. Al acercarse a las entradas divididas, la evidente duda de ella hizo que él le preguntara qué le pasaba mientras reflexiona sobre la disponibilidad de baños privados. Sintiendo la confusión de él, ella se giró rápidamente para corregirlo con una expresión desconcertada. En el rostro completamente enrojecido, confesó con timidez que había esperado que pudieran compartir un baño mixto juntos. Admitiendo que él era la única persona con la que se sentiría cómoda compartiendo un momento así, caminó hacia adelante, dejándolo atónito en el pasillo. Ella se rió juguetona mientras se burlaba de su reacción descolocada, agregando rápidamente que solo estaba bromeando antes de darse la vuelta hacia el área de baños. Pidiéndose alegremente con la mano, declaró que su broma era una dulce venganza por haberla tratado como a una niña momentos antes. Dándose solo para recuperar el aliento, se sujetó el pecho y admitió para sí lo abrumador que había sido ese momento, decidiendo que él también se tomaría su tiempo para sumergirse en el baño. Sumergiéndose en el agua caliente, dejó escapar un largo y pesado suspiro, permitiendo que la tensión de la noche comenzara a disiparse. Razonó que optar por un restaurante familiar era la opción más segura, ya que los estudiantes de secundaria que intentaban registrarse en un hotel sin consentimiento parental se arriesgaban a ser reportados a la policía. Aunque entendía que esta huida infantil tal vez solo les ganara un tiempo temporal antes de ser encontrados, permanecía decidido a apoyarla con cada pizca de fuerza que tenía. Reconociendo sus propias limitaciones, su único y sincero deseo para esa noche era simplemente que ella pudiera descansar en paz y tener dulces sueños. Mientras tanto, en su propio baño, ella se relajó por completo, dejando escapar un suave aliento de satisfacción mientras las aguas termales la envolvían. Sumergiéndose hasta las mejillas, se sonrojó al recordar la expresión de sorpresa de él, reprendiéndose a sí misma por haber soltado de manera absurda el deseo de bañarse juntos. Ella reflexionó sobre cómo nunca antes había dependido realmente de nadie, y aunque sabía que eso lo preocupaba, se descubrió incapaz de contenerse cuando se trataba de él. Mirando hacia el tranquilo patio, albergaba en su corazón la esperanza de que él también estuviera encontrando algo de consuelo en este breve escape de la realidad. Al terminar su baño, se reunió con él afuera, comentando con alegría lo gratificante que había sido el baño caliente. Reflexionó en silencio sobre la identidad secreta de ella como la sensacional artista Kwon, cuyo último video musical había superado asombrosamente los 100 millones de reproducciones en un solo día. Mientras millones de personas en todo el mundo estaban cautivadas por su extraordinario genio musical, él sabía en su corazón que su verdadero encanto iba mucho más allá de su talento. Mientras ella tarareaba suavemente una melodía a su lado, él sonrió, recordando cómo se había sentido cautivado por su voz mucho antes de su debut oficial, orgulloso de ser su primer fanático. La había dejado pensando en cómo reaccionaría si alguna vez conociera a su hermana, una chica adorada por todos a su alrededor. Al comparar a las dos, recordó cómo la gente solía alabar el crecimiento de su hermana y su increíble potencia vocal, a pesar de sus dificultades iniciales. Su hermana podía destacar en cualquier cosa, pero cuando le dijeron que dejara de cantar, perseveró y subió hasta lo más alto gracias a su pura determinación. Al mirar atrás a esos deslumbrantes logros, no pudo evitar sentir que su hermana era completamente diferente a ella. Sin embargo, cuando él se ofreció a organizar un encuentro o una presentación privada, simplemente alabó su talento antes de rechazar la oportunidad. Con dulce sinceridad, le explicó que si tuviera tiempo libre, preferiría pasar cada segundo con ella. Su corazón se llenó de emoción al darse cuenta de que él siempre le ofrecía mucha más esperanza de la que sentía merecer. Le ofreció su silencioso agradecimiento, aunque recibir tanto de él hacía que una parte de ella sufriera con dudas bajo su atenta mirada. Después de descansar en las aguas termales hasta el amanecer y pasar el tiempo restante viendo películas, la fatiga finalmente comenzó a alcanzarla mientras se trasladaban a un restaurante familiar. Dando su agotamiento, le entregó su café latte caliente favorito, animándola a tomar un poco de cafeína para despertar. Mientras se acomodaban en un privado, recordaron cómodamente las intensas escenas de acción de la película que los habían mantenido hablando toda la noche. Intercambiando pensamientos alegres al otro lado de la mesa, compartieron un tranquilo momento de felicidad después de una velada tan larga y llena de acontecimientos. Bromeando al llamarlo sentimental, admitió con una suave y brillante sonrisa que desearía que estos dulces momentos juntos nunca tuvieran que terminar. Aunque técnicamente se estaban escapando de sus vidas cotidianas, se consolaron sabiendo que les esperaban muchos más momentos emocionantes. Frotándose los ojos somnolientos, estuvo de acuerdo en que encontrar un lugar tranquilo para tomar una siesta adecuada debería ser su primera prioridad para el día que se avecinaba. Sus ojos se abrieron de par
par en par con absoluta incredulidad cuando su hermana apareció repentinamente justo detrás de ella, con los brazos cruzados, diciéndole descaradamente que simplemente regresara a casa de una vez. Una sonrisa burlona y sabionda, la hermana mayor se burló diciendo que esto era lo que realmente deseaba en el fondo, dejando a Kohaku completamente congelada por la conmoción y apenas capaz de articular una respuesta. Mientras Kouta y Kohaku permanecían atónitos ante ella, la cruda realidad se hizo evidente. A pesar de todos sus esfuerzos, en última instancia eran solo niños indefensos, dándose cuenta de que momentos como este podían ser aplastados por los adultos en un instante. De pie fuera de la tienda, Kohaku miró a su hermana mayor sorprendida, preguntándole qué hacía allí, solo para escuchar que había venido a buscar a su preciosa hermana que se había escapado de casa. Su hermana confesó su profunda preocupación, explicándole que la joven significaba más para ella que cualquier otra persona en el mundo tras haber huido de casa. Con una mirada intensa y firme, sus ojos se fijaron en su objetivo. De repente envolvió a Kohaku en un abrazo abrumadoramente afectuoso y apretado. Siguió aferrándose entre lágrimas a su hermana menor, expresando un puro alivio de que estuviera a salvo tras ser echada por su madre, mientras Kohaku intentaba en vano protestar por la ruidosa escena pública. Mientras Kohaku luchaba por liberarse y le suplicaba que se sentara, la hermana mayor restó importancia al emotivo reencuentro y se detuvo al escuchar la mención de un amigo. Dirigiendo su atención hacia Kouta, reveló que había investigado sobre él antes de saludar amablemente a Narumi Kouta. Se presentó alegremente como Kwon Kasemilla, la hermana mayor de Kohaku, mientras Kouta le devolvía el saludo torpemente. Cuando Kouta le agradeció por proteger a Kohaku, ella respondió que no la había protegido, sino que simplemente quería estar a su lado como una verdadera amiga. Kwon sonrió con calidez, aliviada de que Kouta fuera completamente diferente de Shiori, la mejor amiga de Kohaku. Aplaudiendo, Kwon declaró que el juego divertido había terminado y que era hora de regresar a casa, sorprendiendo a Kohaku mientras Kouta notaba cuánto Kwon consentía a su hermana. Kohaku se negó rotundamente a regresar, diciéndole a su hermana que se volviera sola si quería, lo que provocó una pregunta sorprendida de Kwon. Kwon cuestionó si Kohaku no había disfrutado ya lo suficiente de su viaje de verano. Kohaku bajó la mirada y aclaró con firmeza que esto no era solo un viaje, era haber huido de casa. La expresión suave de Kwon se endureció al instante en una mirada severa y seria mientras le preguntaba a su hermana si hablaba totalmente en serio. Ella presionó sin piedad, recordándole a Kohaku su hábito de huir cada vez que surgía un conflicto. Le preguntó con firmeza si huir realmente había resuelto algo alguna vez, afirmando que su madre nunca cambiaría ni se preocuparía por ella. Llamando frágil a su hermana menor, sus duras palabras calaron hondo, dejando a Kohaku visiblemente conmocionada e incapaz de defenderse. Continuó con su severa crítica, acusando a Kohaku de simplemente seguir sus pasos al rendirse y refugiarse en un dulce mundo de ensueño para esquivar la dura realidad. Volviendo a Kohaku entre sus brazos, se refirió a ella con cariño como su frágil angelito y le rogó que volviera a casa, sugiriendo incluso que con gusto la encerraría dentro para encargarse ella misma de todos sus problemas. Sus propuestas se volvieron cada vez más drásticas, ofreciéndose a hacer desaparecer a su madre o construir un hogar totalmente nuevo, prometiendo dedicar su vida entera a garantizar que Kohaku nunca volviera a salir herida. Realizada bajo el peso de la abrumadora devoción de su hermana, Kohaku sintió como si estuviera atrapada dentro de un dulce capullo, incapaz de moverse o escapar. Mirándola con dulzura, Kwon se preguntó en voz baja si ella misma era realmente el principal obstáculo en el camino de Kohaku. Ofreció una sonrisa serena, prometiendo que si su presencia era lo que le causaba dolor a Kohaku, se desaparecería de buena gana de su vista para que su hermana no tuviera que seguir huyendo. Abrumada por el peso sofocante de tal afecto, Kohaku sintió que se deslizaba hacia una absoluta impotencia. Antes de que la oscuridad la absorbiera por completo, la voz de Kouta interrumpió el denso silencio, preguntando con firmeza si de verdad creían que semejante sacrificio haría feliz a Kohaku. Volviendo su mirada hacia él con frío desdén, Kwon le exigió saber quién era, a lo que Kouta declaró con firmeza que era el aliado de Kohaku. Sin impresionarse, Kwon le ordenó fríamente al extraño que desapareciera, acusándolo de arrastrar a su hermana a este absurdo drama de escape. Pero Kouta se mantuvo firme y asumió toda la responsabilidad por haberla incitado a huir. Reveló que Kohaku originalmente tenía la intención de regresar a casa, pero que fue él quien la tentó deliberadamente y se la llevó, pasando por encima de la angustiada protesta de Kohaku con un firme enunciado de la verdad. Mirando a Kwon a los ojos, le preguntó si sabía cómo Kohaku estaba llorando cuando se fue de casa, explicando que solo la tentó porque quería verla sonreír, una sonrisa que sería imposible si regresaba. Kwon entrecerró los ojos pensativa, preguntándole si había otra razón, mucho más importante, por la que había decidido intervenir tan profundamente en la vida de su hermana. Él admite francamente su motivo egoísta, declarando ante ambas hermanas que simplemente quería a Kohaku solo para él, dejando a la joven en un silencio atónito. Kwon cuestiona si él realmente habla en serio, pero él se mantiene firme, disculpándose con Kohaku por arrastrarla a sus deseos personales mientras mantiene una expresión serena. Encontrando intrigante su descarada disposición a asumir toda la culpa, Kwon señala que debería dirigirse a ella directamente si planea llevarse a su hermana.
aun cuando Kohaku protesta diciendo que fue ella quien se metió en la vida de él. Kwon le recuerda su posición influyente como una famosa cantautora, advirtiéndole que si esto se intensifica, él será quien enfrente severas repercusiones o la intervención de la policía. Divertida por su rara disposición a enfrentársele directamente, ella decide dar un paso atrás por el momento, sin preocuparse por el posible alboroto. Antes de irse, le entrega los voluminosos auriculares que Kohaku había olvidado, ofreciendo un silencioso gesto de condescendencia. Mirando el dispositivo, lo reconoce como un escudo que Kohaku usa para aislarse del mundo cruel, reconociendo que su hermana todavía depende desesperadamente de él. Ella da una última advertencia de que esta tregua es solo temporal por el bien de él, prometiendo regresar al día siguiente mientras se retira. Mientras Kohaku se queda en silencio, Kwon se aferra a la creencia de que su hermana pequeña es un ángel excepcionalmente frágil que necesita protección constante. Uta contradice esa perspectiva, afirmando que Kohaku posee una fuerza interior que no requiere una protección asfixiante, antes de que Kwon dé media vuelta y se aleje marcando el paso con sus tacones. Aliviado de que la confrontación haya terminado en paz, Kouta se sienta al lado de Kohaku, quien se lamenta de su propia debilidad percibida y su constante impulso de huir. Mientras tanto, relajándose en el asiento trasero de su vehículo de lujo, Kwon reflexiona sobre el encuentro sorprendentemente tranquilo. Ella contempla la influencia del joven sobre su hermana, encontrándose incapaz de detestar el silencioso vínculo que comparte. Vuelta en el interior, Kohaku resuelve regresar a casa y disculparse con todos los involucrados, sintiendo que ya le ha causado suficientes problemas a Kouta. Sin embargo, él la toma con la guardia baja al instarla a no forzarse a volver a casa si todavía siente el deseo de huir, ofreciéndose a dejarla quedarse. Le extiende la mano, sujetando suavemente su muñeca mientras le recuerda su pacto como aliados, pidiéndole con firmeza su cooperación en lugar de dejar que cargue con todo sola. Ella desvía la mirada, con la voz temblando ligeramente mientras protesta que decir las cosas de esa manera le parece totalmente injusto. Un momento suave transcurre entre ellos mientras ella confiesa cuánto le gusta verlos sonreír, dándose cuenta de lo bien que se llevan cuando son sinceros el uno con el otro. Recordando cómo comenzaron sus interacciones iniciales, él le pregunta con gentileza si realmente desea regresar a casa o si su verdadero deseo es seguir huyendo junto a él. Ella agacha la cabeza con silenciosa frustración, admitiendo su propia debilidad percibida y expresando resentimiento hacia sí misma por abrumarlo con sus problemas. Respuesta, él señala su verdadera resiliencia, recordándole con qué diligencia escuchaba las canciones de su hermana y las practicaba en el karaoke en lugar de hacer la vista gorda. En el fondo, ella reconoce la dolorosa verdad de que, aunque su hermana no tiene la culpa, oscuros pensamientos la llevaron una vez a desear que simplemente desapareciera. Mirándolo, ella lucha por reconciliar su culpa, admitiendo que aunque su hermana no tiene la culpa, desear que desapareciera estaba mal, pero la culpa tampoco recae únicamente sobre sus hombros. Él se acerca para acomodarle el cabello, interrumpiendo con suavidad su culpa y pidiéndole que no cargue sola con el peso, mientras ella levanta la mirada sorprendida. La tranquiliza diciéndole que entiende que sus verdaderos sentimientos van mucho más allá del simple resentimiento, presintiendo que hay mucho más en su corazón. Animándola a enfrentar a su hermana, le sugiere que exprese todo lo que siente en su interior, asegurándole que sus verdaderas emociones fueron escuchadas con claridad. Una calidez ligera llena el ambiente mientras ella finalmente deja escapar una risita sincera, aceptando que su propuesta suena bien. Reflexionando sobre lo rápido que se alivianó su pesado corazón, compara su reconfortante presencia con la magia, aferrándose a los apreciados recuerdos y a la determinación ganada tras el tiempo juntos. Mientras tanto, de vuelta en el elegante apartamento, su hermana mayor camina a paso ligero por el suelo, con sus tacones resonando mientras se prepara para lo que se avecina. Pie en lo alto de su balcón frente al paisaje urbano, la elegante hermana mayor contempla los imponentes edificios, firme en sus intenciones. Ella ofrece un mensaje suave y tranquilizador, murmurando que todo estará bien para Kohaku. Mirando hacia el horizonte, promete que la versión de Kwon Casemilla que su hermana detesta pronto desaparecerá para siempre. Lo alto del extenso paisaje urbano, un solo zapato de tacón alto se erguía contemplando el horizonte de la ciudad. Mirando hacia abajo con una mirada fría y resuelta, Kwon le prometió a Kohaku que la versión de Casemilla Kwon que ella tanto odiaba pronto desaparecería para siempre. Reflexionando sobre su vida, recordó lo desinteresadamente superior que siempre había sido, alabada como un prodigio o temida como un sastre ambulante, mientras en secreto conocía la realidad subyacente. Se dio cuenta de que mientras mantuviera una sonrisa forzada, podría navegar por un mundo construido enteramente sobre conexiones y expectativas superficiales. Mantener esta fachada creía que los conflictos molestos podrían evitarse fácilmente. Sin embargo, oscuros y fugaces pensamientos de terminar con todo habían cruzado su mente, solo para ser destrozados por el sonido de su hermana llamándola. Haku la abrazó fuertemente, expresándole su amor incondicional, lo que dejó a Kwon profundamente conmovida. Mientras Kohaku se aferraba a ella con desbordante afecto, Kwon sintió que vivir el resto de sus días solo por su hermana podría no ser tan malo después de todo. Tiempo antes,
Durante una conversación casual, Kurom le dijo francamente a Kwon que simplemente no tenía talento para el canto. A pesar de haber sobresalido en todo lo demás en su vida, Kwon se sorprendió cuando Kurome confirmó francamente su evidente defecto. En lugar de desanimarse, Kurome decidió con entusiasmo comenzar su entrenamiento vocal de inmediato, dejando a Kwon un poco desconcertada. A pesar de todos sus esfuerzos, las implacables críticas continuaron llegando, convenciendo a Kwon de que seguir en la música era una pérdida de tiempo sin sentido. Justo cuando contemplaba rendirse por completo, Kohaku sonrió brillantemente y le confesó cuánto amaba realmente el canto de su hermana. Animada por la apasionada súplica de su hermana, Kwon se dio cuenta de que podía actuar brillantemente siempre que cantara pensando en Kohaku. Lágrimas brillando en sus ojos, Kwon abrazó fuertemente a Kohaku, aceptando por completo el profundo vínculo que le daba un verdadero propósito a su canto. Recordó el verdadero calor en los ojos de su hermana menor, mientras Kohaku le declaraba cuánto adoraba su canto, llamándola un verdadero ángel con un don extraordinario. A pesar de saber las dolorosas comparaciones que se hacían entre ellas, Kwon se preguntaba por qué Kohaku continuaba animándola con un afecto tan incondicional. Esas palabras inocentes resonaban en su memoria, recordándole la abrumadora pureza que poseía Kohaku. En el fondo, siempre había creído que Kohaku era demasiado frágil para el mundo, protegiéndola de su madre y tomando cada carga sobre sí misma para que su preciosa hermana no se quebrara. De pie a solas cerca del borde de la azotea, Kwon se hundió en la desesperación, convencidas de que perseguir a su hermana solo había confirmado que Kohaku la odiaba. Decidida a desaparecer por completo para la tranquilidad de Kohaku, fue interrumpida de repente por una voz que la llamaba desde atrás. Mirándose con incredulidad, Kwon vio a Kohaku de pie justo allí, en la azotea al aire libre. Kohaku le explicó que cada vez que algo preocupaba a su hermana, ella siempre buscaba consuelo en lo alto de la ciudad, preguntándole si finalmente estaba lista para volver a casa. Kwon insistió tercamente en desaparecer para que Kohaku pudiera vivir sin problemas, pero Kohaku estalló, ordenándole fiera y rotundamente que no tomara esas decisiones en su nombre. Acercándose, Kohaku confesó abiertamente que, aunque había sentido intensos celos y desesperación ante el inalcanzable talento de su hermana, esos sentimientos no eran toda la verdad. Lágrimas deslumbrando en sus ojos, reveló que por encima de cualquier amargo resentimiento, su corazón estaba lleno de una profunda admiración. Mirando hacia atrás en su pasado, Kohaku reconoció que el orgullo que sentía por su hermana mayor superaba con creces cualquier dolor que hubiera experimentado. Sin dejar lugar a malentendidos, Kohaku le declaró su amor directamente, dejando a Kwon impactada y sin palabras. Punto por punto, Kohaku señaló cómo cada título de canción que escribió su hermana llevaba sutiles referencias a ella, demostrando que Kwon siempre la había llevado en su corazón. Diéndole la mano al fin, Kohaku le rogó a su hermana que dejara de huir y la enfrentara con honestidad, deseando haber compartido sus verdaderos sentimientos desde el principio. Ella continuó desahogándose, hablando de todo lo que había anhelado compartir, conversar sobre canciones y soñar con todo lo que podrían haber hecho juntas, antes de recordarle a su hermana, mayor que simplemente nunca regresó a casa. Dándose la vuelta con un suave suspiro, Kwon insistió en que todavía no estaba lista para regresar, instando a su hermana menor a cuidarse y dedicarse a su trabajo. Con una suave e irónica risita, la hermana mayor admitió que ella también había estado huyendo de la realidad, encontrando que el dolor de sentirse odiada era demasiado insoportable para quedarse bajo el mismo techo. Mirando hacia atrás, Kwon reflexionó sobre cómo siempre había visto a su hermana como un ángel frágil, solo para descubrir que se había vuelto más fuerte de lo que cualquiera hubiera podido anticipar. Una súbita revelación se apoderó de ella al imaginar a Kouta, reconociendo que él había visto esa fuerza interior mucho antes que ella. Que albergaba un toque de frustración, Kwon comprendió que fue la presencia constante de él lo que le dio a Kohaku la fuerza para mantenerse firme y enfrentarla tan directamente. Conociendo el fracaso de su misión, sonrió en silencio. Aunque había perdido, su hermana había ganado mucho más, dejándola con una extraña sensación de liberación. Mientras se sentaba en lo alto de la vasta ciudad, contemplando el horizonte nocturno, su teléfono comenzó a vibrar incesantemente con una llamada entrante. Respondiendo a la llamada, escuchó la severa voz de su madre al otro lado de la línea, exigiéndole tajantemente que diera por terminado el asunto y regresara a sus deberes profesionales de inmediato. Poniendo mala cara ante la tajante orden, Kwon se quejó por el receptor, asegurándole a su madre que su agenda ya estaba ajustada y perfectamente bajo control. Cambiando a un tono más serio, presionó su madre, declarando que ambas habían estado huyendo de Kohaku durante demasiado tiempo y debían afrontar las cosas como es debido. Cuando su madre cuestionó su intención, Kwon le explicó con gentileza que Kohaku ya no era una niña y que ya comenzaba a madurar. Su madre no ofreció más debate, ordenándole con frialdad una vez más que simplemente volviera al trabajo antes de colgar. Murmurando un silencioso insulto hacia su madre, Kwon finalmente admitió que tenía razón, reconociendo que el peso de la culpa que cargaba su madre hacia Kohaku era probablemente mucho más pesado que el suyo. Mientras tanto, la abrumadora tensión finalmente se rompió para Kohaku, quien se desplomó y dejó escapar un enorme suspiro, completamente exhausta por lo nerviosa que le había puesto la confrontación. Y apoyó la cabeza sobre la mesa, agotada,
murmurando que nunca antes se había peleado de verdad con su hermana mientras recibía elogios por sus esfuerzos. Al preguntarle cómo se sintió al enfrentarse finalmente a su hermana, ella reflexionó un momento antes de admitir, con una leve sonrisa, que no había sido tan malo como temía. Una sonrisa suave y luminosa, le dio el crédito a él por haberle dado el tiempo y la fuerza emocional necesarios para recargar su espíritu y defenderse. Abrumado por su expresión radiante, él bebió rápidamente un sorbo de agua para calmar su acelerado corazón mientras ella se preparaba para hacerle una pregunta directa. Ella le preguntó por qué la seguía ayudando de forma tan desinteresada, lo que lo llevó a responder con sinceridad que ella simplemente era importante para él. Mientras llegaban sus platos de bistec caliente, ella se encontró repitiendo en silencio sus palabras en su mente, profundamente conmovida por su sincera declaración. Inclinándose de cerca con ojos brillantes, declaró que, dado que ambos habían dado lo mejor de sí hoy, esta comida servía como una verdadera celebración. Reflexionando sobre qué nombre darle a la ocasión, decidió felizmente conmemorarlo como el día en que enfrentó a su hermana, anotando el título en su libreta. Se giró hacia él con calidez en los ojos, enfatizando que este logro era algo que habían conseguido juntos. Presumiendo con orgullo su sello recién obtenido, señaló emocionada su progreso mientras continuaban disfrutando de su tiempo juntos. Decidieron continuar hacia el siguiente restaurante familiar, observando cómo cada lugar poseía su propia distribución y atmósfera única. Mientras buscaban un alojamiento local, recibieron noticias de una oportunidad de trabajo preparando comida en un puesto de playa, lo que les ofrecía a ambos un lugar donde quedarse. Darse cuenta de que trabajar en un puesto de playa significaba verla en traje de baño. Él se sonrojó por completo, mientras su aventura de verano se preparaba para dar un giro inesperado. A medida que los pedidos inundaban la concurrida cabaña de la playa, Kohaku llamó a Narumi e Inumaki, transmitiendo una comanda de 2 raciones de yakisoba junto con raspados de Hawái azul y fresco. En la calurosa estufa, Kouta se encargó de cocinar los fideos mientras le encargaba a Natsuki la preparación del raspado, a lo cual su enérgico amigo accedió entusiasmado. El sofocante calor irradiaba del equipo de cocina, dejando a Natsuki visiblemente agotado mientras se apoyaba en el mostrador, aunque Kouta lo tranquilizó con dulzura diciéndole que su descanso estaba a la vuelta de la esquina. Cuestionándose cómo habían terminado trabajando en un ambiente tan intenso, los chicos superaron juntos la racha final del turno. Recordando cómo empezó esta oportunidad, Kouta recordó que Kohaku buscaba un trabajo de medio tiempo para ganarse la vida lejos de casa sin depender únicamente de la hospitalidad de su hermana. Sabiendo que ella necesitaba un empleo que no requiriera el consentimiento de sus padres, él acudió a su amigo cercano Natsuki, quien aprovechó sus amplias conexiones personales para conseguirles puestos, lo que llevó a Kohaku a unirse también. Dejando su delantal de trabajo durante el descanso, sintió un profundo agradecimiento hacia Natsuki por haberlos ayudado cuando más importaba. Entregándole una botella fría de Ramune como recompensa del dueño, Natsuki preguntó con despreocupación por el paradero de Kazemiya, señalando que probablemente ella también se estaba tomando un descanso. Al comentar lo hábil y dedicada que se había vuelto a pesar de haber empezado torpemente, Natsuki cambió la conversación para hacerle a Kouta una pregunta mucho más seria. Cuestionándolo directamente sobre sus verdaderos sentimientos, Natsuki le señaló que parecía estarse conteniendo por temor a decepcionarla o crear distancia entre ellos. Acercándose más, su tono cambió a un desafío audaz, exigiendo que Kouta le cediera a Kazemiya si tenía la intención de permanecer pasivo. En un solo momento de duda, Kouta se negó rotundamente, declarando una oposición absoluta a la idea. Satisfecho al escuchar al descubierto sus verdaderos sentimientos, Natsuki ofreció una cálida sonrisa antes de girarse hacia un recién llegado que se acercaba. Vestida elegantemente bajo un sombrero para el sol, Kwon se burló en tono juguetón de Kohaku con cumplidos dramáticos, mientras Kohaku le devolvía una mirada de pocos amigos, instando a su hermana a dejar de acosar al personaje. Explicando que simplemente se estaba tomando un descanso del trabajo cercano, Kwon se deleitó con la fría recepción de su hermana, dejando a Kohaku exasperada por su inesperada aparición. Ella pidió casualmente una montaña de comida, ramen, takoyaki y oden, para incredulidad de su hermana menor. Mientras llegaban los platillos, el grupo se acomodó para comer juntos, compartiendo un breve descanso de sus labores en el puesto de la playa. A mitad de la comida, ella soltó de golpe una pregunta directa, indagando si Kohaku estaba saliendo actualmente con Kouta. La inesperada pregunta tomó a Kohaku completamente desprevenida, haciéndola escupir su bebida por la impresión. Bochornada y sonrojada, Kohaku negó rotundamente la acusación, gritando que de ninguna manera estaba saliendo con él. Su hermana presionó más, preguntando si simplemente eran amigos. Kohaku bajó la mirada en silencio, admitiendo que ya no podía verlo únicamente como un amigo. Con una mirada suave pero decidida en sus ojos, Kohaku finalmente expresó sus verdaderos sentimientos, confesando suavemente que lo amaba. La hermana reveló que su madre también estaba presente, invitándola a unirse a la mesa.
Kohaku se giró conmocionada mientras su madre daba un paso al frente, expresando un raro momento de reconocimiento hacia el crecimiento de su hija. Kwon los animó a todos a sentarse y disfrutar de una comida familiar juntos antes de que la comida se enfriara, aunque su madre respondió con una frialdad característica. Mientras comían en silencio, Kohaku miraba fijamente a su madre al otro lado de la mesa. Observándola de cerca, Kohaku se dio cuenta de lo mucho que su madre había cambiado. Su cabello había perdido el brillo, oscuras ojeras sombreaban sus ojos y lucía exhausta. La figura que antes le parecía aterradora e imponente ahora se veía frágil y pequeña. Terminando su porción, su madre dejó los palillos, anunció que estaba llena y de inmediato se levantó para irse. Cuando Kohaku la llamó con desesperación, su madre le dio la espalda con frialdad, diciéndole a Kwon que era hora de pasar a su siguiente destino. Antes de partir, su madre lanzó unas duras palabras de despedida, afirmando que si Kohaku quería jugar a la fugitiva, podía hacer lo que quisiera, ya que su ausencia en casa no le causaba problema alguno. Una vez que su madre se alejó, Kwon le explicó con gentileza sus motivos, revelando que simplemente quería que Kohaku viera a su madre tal como es ahora en realidad. Deseándole a Kohaku buena suerte con el resto de su turno de trabajo, Kwon se despidió de ella y regresó a sus propias obligaciones. Momentos después, Kohaku revisó su teléfono y encontró un mensaje de Kouta pidiéndole hablar a solas junto al mar cuando terminara su turno. Una sonrisa suave y feliz se dibujó en su rostro mientras aceptaba con gusto encontrarse con él. Ella se acercó a la playa iluminada, ofreciendo una suave disculpa por haberlo hecho esperar bajo el cielo nocturno. El mar en calma relucía a su lado, reflejando la suave luz de la luna y enmarcando su encuentro nocturno. Volteando hacia ella, él admitió que su traje de baño le quedaba muy bien. Iluminándose ante sus palabras, ella le agradeció e insistió en que, ya que habían ido a la orilla, debían aprovechar al máximo su tiempo juntos. Un repentino chapoteo de agua de mar la atrapó con la guardia baja, haciéndola dar un pequeño grito por el frío. Mientras él comentaba lo refrescante que se sentía el agua fría, ella se vengó juguetonamente lanzándole un chorro de agua, tomándolo por sorpresa. Su risa vibrante llenó el aire de la noche mientras le pedía riendo que parara, con los ojos entrecerrados por la alegría sincera. Recuperando el aliento, ella expresó cuánto tiempo había pasado desde que realmente se divertía en el océano de noche. Antes de hacer una pausa para llamarlo por su nombre, de pie frente a ella en el agua, él explicó simplemente que había querido verla esa noche. Y continuó aclarando que tras enterarse de sus difíciles encuentros más temprano ese día, no podía soportar la idea de dejarla sola. Conmovida por su preocupación, ella le agradeció calurosamente haberlo llevado allí, expresando su sincero alivio. Indagando más, él le preguntó si también había algo específico que ella quería decirle, y la expresión de ella se volvió seria mientras lo confirmaba en voz baja. Inhalando el aire fresco del océano, ella anunció su firme decisión de regresar a casa, lo cual él escuchó en silencio y aceptó con un asentimiento solemne. Ella le confesó que ver a su madre más temprano la hizo darse cuenta de lo pequeña y vulnerable que realmente era, habiendo criado a 2 hijas completamente sola tras el divorcio. Mientras que ella contaba con el apoyo incondicional de él, su madre estaba completamente sola. Reflexionando sobre cómo su madre se había sacrificado sin un lugar a donde huir ni nadie en quien apoyarse, ella admitió su propio resentimiento pasado y declaró su intención de volver para disculparse. Reconociendo la realidad de su elección, ella señaló que volver a casa significaba que su acuerdo actual y su relación falsa llegaría a su fin natural bajo la brillante luna. Él contempló sus palabras profundamente, dándose cuenta de que una vez que su razón para huir desapareciera, su alianza de falsa familia y el tiempo que compartían juntos llegarían inevitablemente a su fin. Permaneció en la orilla solitaria junto a ella, con el cielo nocturno extendiéndose sobre el horizonte marino como un testigo silencioso de su íntima calma. Recordándole su deseo de acaparar todo su tiempo, ella confesó que sus profundos sentimientos permanecían intactos. Él reconoció que el tiempo que pasaron juntos había servido como un escape de sus problemas familiares, aceptando que volver a casa significaba que su acuerdo original debía terminar. Sin embargo, él se negó a renunciar a ella, declarando con firmeza que la deseaba para sí mismo y que no se la entregaría a nadie, necesitando únicamente permanecer a su lado. Sorprendida por su feroz determinación, ella susurró su nombre, admitiendo que ser solo amigos ya no era suficiente para calmar su corazón. Cortando la distancia que los separaba, él la miró directamente a los ojos y le declaró abiertamente su amor, dejándola sin aliento y profundamente sonrojada. Él reflexionó sobre lo distante que ella parecía cuando solo eran compañeros de clase, en contraste con la conexión inmediata que hallaron en sus maratones nocturnos de películas y comidas compartidas. Desbordado de emoción, admitió que ya no podía contener sus verdaderos sentimientos. Abrumada por su sinceridad, ella confesó que su corazón estaba completamente sumergido en la devoción que sentía por él, pidiéndole ser enteramente suya. De pie juntos en la orilla, él aceptó con ternura su entrega total. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras le ofrecía cada aspecto de su vida y de su corazón, entregándole sus sentimientos por completo. Admitiendo que él también estaba irremisiblemente perdido por ella, le ofreció su vida y su futuro a cambio, proponiendo dejar atrás su falsa alianza para continuar juntos únicamente como amantes. Susurrando su nombre una vez más, ella lo atrajo hacia un abrazo apasionado y lo besó bajo la luz de la luna,
sellando su verdadero romance. En la terminal de la estación, Natsuki se despidió de Kouta y Kohaku al concluir su trabajo de verano en la casa de playa. Kouta y Kohaku le ofrecieron su sincero agradecimiento por toda su ayuda durante el reciente viaje. Mientras Natsuki se alejaba, prometió que la próxima vez saldrían solo para divertirse y les pidió a ambos que llegaran a casa a salvo. Reflexionando sobre el duro pero divertido trabajo de verano, Kouta y Kohaku esperaban en la acera cuando un elegante auto negro se detuvo a su lado. Dentro del vehículo, Kwon saludó a Kohaku, preguntándole si ya se había despedido de sus amigos. Kwon admitió que, aunque quería agradecerles en persona, su presencia como figura pública podría causar un revuelo innecesario. Kohaku le agradeció a su hermana por ir a buscarla, aunque expresó preocupación por haber alterado su apretada agenda. Kwon se preguntó en voz alta si Kohaku hubiera preferido tomarse su tiempo para volver a casa a solas con Kouta. Kohaku explicó que quería escuchar las noticias directamente de su hermana, revelando que ella y Kouta habían decidido poner fin a su aventura de fugitiva. Kwon dudó, advirtiendo que la verdad sobre su madre sería dolorosa de escuchar. Advirtió que conocer los hechos podría hacer que Kohaku perdiera todo deseo de regresar a casa. Extendiendo la mano, Kohaku apretó con fuerza la mano de Kouta, encontrando fuerza en su presencia. Mirando de nuevo a Kwon con confianza, Kohaku declaró que estaba lista porque ahora tenía a Kouta como su novio. Reflexionó que, aunque su antiguo yo habría flaqueado, tener a Kouta a su lado le daba la determinación para enfrentar cualquier cosa que se avecinara. Al ver la inquebrantable determinación de Kohaku, Kwon sonrió con calidez, aliviada de que su hermana hubiera encontrado a alguien que la apoyara. Ella decidió que era hora de decir la verdad, admitiendo que su madre siempre había cargado con un profundo sentido de culpa hacia Kohaku. Explicó cómo su madre se divorció poco después de que nació Kohaku, quedando sola para criar a sus 2 hijas. La presión resultó abrumadora. Tras regresar a casa de sus padres y no hallar alivio, criar a 2 niñas sola la llevó al límite hasta que colapsó en un momento de violencia, dejando sangre a su paso. Recordando aquel día aterrador, Kwon describió cómo su madre se puso pálida del impacto y llamó desesperadamente a una ambulancia. Aunque la herida sanó, la cicatriz emocional permaneció para siempre, haciendo que su madre viera a Kohaku como la fuente misma de su culpa. Kohaku ofreció una comprensión amable, reconociendo que, a pesar de todo, ella seguía siendo su madre. Kwon se disculpó por mantener la verdad oculta durante tanto tiempo, conmovida por la madurez de su hermana menor. En el pasado de su madre expuesto, Kouta sacó a relucir otro asunto urgente, cambiando la conversación hacia algo más que debía ser abordado. Kwon cambió de inmediato el foco hacia la relación de Kouta y Kohaku, afirmando que cómo salían no era asunto de ellos y que no deberían sermonearla al respecto. Ella los molestó aún más preguntándole si ya se habían besado, dejando a Kohaku completamente abrumada y sonrojada. Al notar su reacción, Kwon jadeó sorprendida, dándose cuenta de que su broma tal vez había dado en el blanco. Después de que Kwon se fue, Kouta notó que Kohaku estaba decaída y le ofreció almorzar, pero ella no tenía apetito. Se sentaron juntos en silencio dentro de una cafetería tranquila, rodeados de una atmósfera pesada. Kouta expresó su alivio de que las hermanas se llevaran bien, pero le preguntó con ternura a Kohaku si realmente se sentía bien. Apretando sus manos con fuerza, Kohaku luchaba con su incertidumbre interior respecto a su madre. Confesó su angustia al enterarse de que el solo hecho de estar cerca de su madre le causaba aflicción, dejándola sin saber cómo reparar la situación. Kouta reflexionó sobre cómo Kohaku se esforzaba por salir adelante a su manera, queriendo proteger a sus seres queridos sin ser una carga, aun cuando su madre permanecía atada al dolor del pasado. La reconforta con dulzura, contradiciendo su creencia de que su madre no la ama al señalar que el odio real no produciría una culpa tan abrumadora. Reflexionando sobre ese frágil hilo de esperanza, él comprende que, a pesar de la falta de pruebas tangibles, ella desea desesperadamente creer que su madre realmente la quería. Su pesada expresión se suaviza en una delicada sonrisa, ofreciendo una sincera gratitud al admitir que sus palabras le brindaron un poco de consuelo. Cambiando el ambiente pesado, conversan sobre comer algo mientras revisan una tarjeta de sellos digitales en el teléfono, dándose cuenta de que ya casi los juntan todos. Discutiendo la recompensa por completar su colección, deciden que lo mejor sería elegir algo práctico que ambos puedan compartir. Sugiere elegir un par de llaveros a juego, y mientras caminan juntos al aire libre, una cómoda calma se instala entre ellos. Pasean tranquilamente por un camino silencioso del parque enmarcado por una frondosa vegetación veraniega. Deteniendo sus pasos, ella se gira hacia él con una mirada seria y le pregunta si puede pedirle un favor importante. Ella le pide con sinceridad que la acompañe cuando vaya a ver a su madre, confesando que, aunque al principio planeaba ir sola, su valor flaqueó. Confiesa que, tras escuchar lo que reveló su hermana, se dio cuenta de que no tiene la fuerza suficiente para afrontar la confrontación totalmente a solas. Mirando hacia el horizonte, expresa su deseo de creer en el amor de su madre, reconociendo al mismo tiempo el profundo dolor y la amargura que tendrá que enfrentar. Lleno de una profunda admiración, elogia su valor, contrastando en privado la valentía de ella para confrontar a su familia con su propia tendencia a mantener las distancias. Acercándose para tranquilizarla, le promete que permanecerá a su lado para apoyarla, dejándola sin motivos para tener miedo. Pie frente a ella en el tranquilo paseo,
la anima a mantenerse firme y erguida para enfrentar a su madre. Con una sonrisa radiante y confiada en el rostro, ella declara que mientras él esté a su lado, podrá superar cualquier dificultad. Ella se preparó para enfrentar su pasado, impulsada por el aliento de su hermana, quien dio un paso atrás para no abrumar a su madre, antes de agradecerle en voz baja y prometer que daría lo mejor de sí. Mientras la duda se asomaba en su mente y el impulso de huir resurgía, él permaneció cerca a su lado, asegurándole que podía confiar en él de inmediato si algo salía mal. Tranquilizada por su firme promesa de estar siempre allí para ella, le dedicó un silencioso agradecimiento mientras se acercaban a la puerta. En un aliento entrecortado, se armó de valor, endureciendo su expresión con determinación mientras la perilla de la puerta giraba. Al entrar junto a él, llamó suavemente a su madre, quien permaneció sentada en su escritorio tecleando en una laptop sin levantar la vista. Enfrentando el frío silencio de la mirada esquiva de su madre, declaró con claridad que había vuelto a casa. Su madre descartó duramente su regreso como un tonto juego de fuga y la tildó de molestia. Pero ella se negó a dar un paso atrás, admitiendo cuánto tiempo había albergado resentimiento y culpado a su madre por sus propios fracasos. Confesó que haber huido le abrió los ojos a lo difícil que era realmente la vida, haciéndola comprender la inmensa carga que su madre había soportado sola. Ofreciendo una sincera disculpa, prometió enfrentarla como es debido de ahora en adelante. Golpeando el escritorio con furia, su madre explotó, interrumpiéndola y exigiéndole que dejara de mentir, insistiendo en que el resentimiento mutuo era el único resultado tras todo lo sucedido. Su madre admitió que ver su rostro era un doloroso recordatorio de culpa y de la horrible visión de la sangre, dejándola aplastada bajo el peso de sus propios errores pasados. Al escuchar a su madre proclamar con frialdad que nunca debió haber nacido y que la vida habría sido perfecta sin ella, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la cruel verdad le atravesaba el corazón. Aunque admitió que ya anticipaba esas duras palabras, su madre confesó con un pesado suspiro que en el fondo, alguna vez se aferró a la tonta esperanza de convertirse en una familia de verdad. Una débil y dolorosa sonrisa cruzó su rostro manchado de lágrimas mientras se cuestionaba si realmente era imposible para ella permanecer en esa casa por más tiempo. Mirándolo a él, expresó con dulzura su esperanza de que su madre algún día pudiera volver a amarla, explicando que haber escapado juntos le enseñó que la vida contenía alegría más allá del sufrimiento, dándole el valor para mantenerse firme. En un giro frío y despectivo, su madre le dijo que hiciera lo que quisiera, dejándola allí de pie, llamándola suavemente en medio de la creciente distancia entre ambas. Mientras su madre se aleja, declarando que será ella quien se vaya, Kouta se vuelve hacia Kohaku y la anima a perseguirla antes de que sea demasiado tarde. Sujetándole la muñeca con firmeza pero con gentileza, él se enfrenta a su instinto compartido de huir, recordándole que ambos han estado escapando durante demasiado tiempo. Le implora que corra mientras aún tenga la oportunidad, cruzando miradas con ella mientras lo observa, dudosa pero profundamente conmovida por su convicción. En la puerta, Kwon anima gentilmente a Kohaku a ir y expresar sus verdaderos sentimientos, a lo que ella siente en silencio antes de actuar. Fuera, el paisaje urbano nocturno se alza silencioso y imponente contra el oscuro cielo del anochecer. Corriendo por las escaleras del edificio, Kohaku se lanza a la noche con total determinación, decidida a alcanzar a su madre. Al vislumbrar la figura de su madre alejándose en las distancias, le grita con todas sus fuerzas. Con lágrimas rodando por su rostro, Kohaku grita en la noche, prometiendo que siempre estará esperándola para que regrese a casa. Su madre se gira ligeramente, mirándola de reojo con una expresión compleja e indescifrable antes de continuar su camino. De pie junto a Kouta después de todo, Kohaku le pregunta con dudar si está bien para ella llorar en los brazos de su novio. Sin decir una palabra, Kouta la trae hacia él en un abrazo protector, permitiéndole apoyar su cabeza contra su pecho. Abrumada por el alivio y el dolor, ella llora abiertamente en sus brazos, siendo sus lágrimas la prueba viviente de que enfrentó su conflicto interno de frente. Incluso mientras su madre se alejaba sin mirar atrás ni una sola vez, la joven se mantuvo en su lugar, aferrándose a la tenue esperanza de que algún día regresaría a casa con ella. Al reflexionar sobre lo devastador que debió ser escuchar palabras de rechazo tan duras, Kouta se dio cuenta de que Kohaku había tenido el valor de enfrentar a su madre directamente, algo que él mismo nunca había logrado hacer. Abrumada por la emoción, ella se apoyó en él con los ojos llenos de lágrimas, expresándole su gratitud por su presencia en su momento más oscuro mientras intentaba calmarse. Aunque su sonrisa forzada le había pesado en la mente durante días después, la incertidumbre se disipó cuando ella lo invitó a salir, llegando con un impresionante yucata floral para su cita en el festival de verano. Al notar su silenciosa pausa, ella le preguntó si pasaba algo malo, solo para que él confesara que simplemente estaba cautivado por lo hermosa que se veía. Caminando juntos por el ajetreado recinto del festival, él sintió que su expresión suave y radiante era nada menos que un milagro después de todo lo que ella había soportado. Ella le ofreció alegremente un bocado de su manzana caramelada, mientras él esperaba en secreto que no estuviera esforzándose demasiado para mantener una fachada valiente. Mirándola de reojo, no pudo evitar admirar lo cautivadora que lucía,
fascinado por su delicada postura con la vestimenta tradicional. Mientras disfrutaban de la vibrante atmósfera, ella comentó suavemente cómo el festival le traía recuerdos, lo que lo llevó a él a preguntarle sobre sus experiencias pasadas. Ella compartió cómo su hermana la había ayudado a vestirse esa tarde, contrastándolo con los recuerdos de su madre vistiéndola en su primera infancia, lo que afirmaba el cálido afecto genuino que su madre sintió alguna vez por ella, afirmando su creencia de que realmente era amada. Recordó el día en que su madre se fue, recordándolo profundamente que había llorado en los brazos de Colt. Él comprendió que el dolor de ella iba más allá del rechazo. Estaba igualmente atormentada por la idea de que sus propias acciones hubieran alejado a su madre. Sin embargo, se dio cuenta de que la madre no albergaba odio, sino un abrumador sentimiento de culpa que la hacía temer enfrentar sus propios sentimientos. Fue esa misma cobardía la que le impidió a su madre enfrentar a la familia que había abandonado. Volviéndose hacia ella con una expresión seria, él rompió suavemente el silencio para preguntarle si su madre ya había regresado a casa. Le preguntó si alguna vez desearía volver a ver a su madre, pero ella admitió en silencio que aún no era el momento, explicando que, como su madre era la representante de su hermana, todavía recibía noticias de ella de segunda mano. Confesó que ver a su madre ahora solo le infligiría más dolor, creyendo que, así como conocerlo a él la había cambiado cuando huyó, su madre también podría cambiar con el tiempo, por lo que estaba dispuesta a esperar. Sugiriendo que regresaran a casa para que ella estuviera allí si su madre alguna vez volvía, él señaló el próximo espectáculo de fuegos artificiales, y ella estuvo de acuerdo en que era hora de volver. Mientras caminaban de regreso, ella mencionó que los fuegos artificiales se veían claramente desde su apartamento, disculpándose de que su hermana fuera a estar presente, aunque él le aseguró que no había necesidad de disculparse. Ella expresó con dulzura su gratitud, compartiendo lo feliz que le hacía verlo llevarse tan bien con su hermana. Al llegar al edificio de apartamentos, ella llamó a su hermana mientras entraban, mientras que él le agradeció cortésmente por recibirlo. Al encontrar el apartamento silencioso y vacío, ella se preguntó si su hermana había salido de compras y asumió que regresaría pronto. Fuera de su ventana, vibrantes fuegos artificiales iluminaron repentinamente el cielo nocturno en una ráfaga de luz. Notando que el espectáculo había comenzado, ella revisó su teléfono cuando llegó un mensaje de su hermana. En respuesta a su pregunta sobre el mensaje, ella reveló que un problema en el rodaje había obligado a su hermana a presentarse a trabajar. Apoyándose contra el marco del balcón, añadió que su hermana no regresaría hasta la mañana siguiente. Dándose cuenta de que estaban completamente solos en el apartamento por la noche, un intenso rubor cubrió sus mejillas mientras lo miraba. Mientras los fuegos artificiales resonaban detrás de ellos, él reflexionó internamente sobre cómo ella había enfrentado a su familia mientras él continuaba huyendo de la suya, admirando su valentía. Sintiéndose débil e inadecuado en comparación con la deslumbrante fuerza de ella, se cuestionó si realmente merecía estar a su lado o tocar a alguien tan extraordinario. Volviéndose hacia él con una sonrisa radiante y cariñosa, ella le reaseguró con dulzura que él era el único en quien ella podía pensar. Ella levantó la mirada mientras sus labios se unían en un apasionado beso, enmarcado por el deslumbrante estallido de los fuegos artificiales que llenaban el cielo nocturno. Mientras los fuegos artificiales continuaban iluminando la habitación con una luz tenue, un suave gemido se le escapó de los labios mientras se abrazaban en el silencioso penumbra. Abrumado por la emoción, él se disculpó en voz baja, admitiendo que ya no podía contener más sus sentimientos. Después, tendidos uno al lado del otro mientras el reloj marcaba pasada la medianoche, él le preguntó con dulzura si le había dolido, pero ella le aseguró suavemente que solo se sentía plenamente feliz. Sonrojada y avergonzada por su propia confesión sincera, admitió que verlo tan apasionado hacía que su corazón se desbocara, incluso mientras le bromeaba sobre las marcas que le habían quedado en la piel. Al notar el dijes de premio sujeto a su teléfono en la mesa de noche, él lo comentó, lo que hizo que ella explicara que le parecía el lugar perfecto para ponerlo. Luego le sugirió intercambiar los llaveros de sus teléfonos para sentirse siempre cerca el uno del otro, una dulce propuesta que le reconfortó el corazón. Mientras la observaba ajustar su correa, él no pudo evitar reflexionar sobre cuánto se había expandido el mundo de ella, sintiendo una ligera puntada de ansiedad al ver lo lejos que ella parecía estar avanzando. Decidido a no quedarse atrás, se resolvió a que si quería permanecer a su lado, debía recorrer exactamente el mismo camino junto a ella. Dando sus teléfonos juntos, ella le compartió en voz baja los fracasos pasados de su familia, diciéndole que aún no era demasiado tarde para que él eligiera un camino diferente. Le aseguró con ternura que incluso si el núcleo de su familia colapsaba, huir estaba bien, sabiendo que de lo contrario él se culparía a sí mismo sin cesar. Enfatizando su punto, él intervino con firmeza, declarando que no quería que ella sufriera ni cargara con el mismo peso de arrepentimiento que ella había soportado. Sentado a su lado,
Sintió una profunda admiración por la manera en que ella seguía saliendo adelante e inspirándolo a pesar de todas las dificultades que había enfrentado. Reflexionó sobre cómo su deseo había cambiado de simplemente huir juntos a encontrar un verdadero consuelo en su presencia. Mirándola a los ojos, se dio cuenta de que, más allá de huir de su pasado, atesoraba sinceramente cada instante que compartían juntos. Se admitió a sí mismo que, aunque pensar en su familia aún le causaba dolor y temor, estaba decidido a dejar de huir y ponerse a su altura. Ella lo miró con profundo afecto, siendo que, a pesar de cualquier dificultad, su único deseo era permanecer a su lado. Él reconoció que la idea de no poder estar a su lado era mucho más insoportable que cualquier dolor personal. Considerando la posible preocupación de su familia, él le sugirió en tono de broma que tal vez no debería quedarse a dormir, lo que provocó una modesta protesta por parte de ella. Ella le recordó en tono burlón que tal vez no pasarían toda la noche juntos, antes de preguntarle si quería tomar un baño con ella. Con un asentimiento tranquilo y absoluta certeza, él declaró que estaba completamente listo mientras se acercaban en un abrazo. Para la última noche de las vacaciones de verano, su relación había evolucionado con naturalidad hasta el punto de llamarse cómodamente por sus nombres de pila. Mientras conversaban sobre su experiencia viviendo con la hermana mayor de ella, ésta le señaló en tono de broma lo entusiasmado que estaba, al haber llegado temprano solo para verla. Reflexionaron sobre cómo la hermana de ella había estado volviendo a casa con mucha más frecuencia últimamente, a pesar de su exigente horario de trabajo. Ella compartió que su hermana atribuía esta renovada energía a su fuerza interior, lo que le sacó una cálida sonrisa a él. Mirando hacia atrás en las vacaciones, recordaron con cariño todo lo que habían experimentado juntos, desde escaparse e ir de compras hasta trabajos de medio tiempo y viajes a fuentes termales. Ella señaló con dulzura que habían construido recuerdos compartidos inolvidables, particularmente de la noche del festival. Abrumada por lo valiosos que eran esos recuerdos exclusivos de su verano de preparatoria, ella confesó de repente su intenso deseo de verlo en ese mismo instante. Acordaron que con el inicio del nuevo ciclo escolar, debían mantener su relación con discreción en público para proteger la reputación de ella de rumores no deseados. Decidido a aclarar cualquier malentendido a su debido tiempo mientras respetaba su deseo de privacidad, él aceptó dirigirse a ella por su apellido mientras estuvieran en la escuela. Le sugirió que se refiriera a ella como Casemilla en la escuela, reservando sus nombres de pila estrictamente para cuando estuvieran a solas. Ella estuvo amablemente de acuerdo, expresando que mantener sus nombres para momentos privados hacía que su conexión se sintiera verdaderamente especial. Reprimiendo un bostezo, él admitió que era hora de irse a dormir. Mirando la luna llena a través de su ventana, ella coincidió con su sentimiento acordando que ambos debían descansar. Ella le deseó una dulce buena noche, recordándole que se verían en el restaurante al día siguiente. Con una suave sonrisa, él le devolvió la despedida, esperando con ansia su próximo encuentro. Al terminar la llamada, se quedó sentado solo en la silenciosa oscuridad, dándose cuenta de que ya no podía ignorar sus propios problemas domésticos. Los asuntos familiares que había hecho a un lado durante su escapada de verano ahora exigían toda su atención. Siempre había sabido en su corazón que huir era solo un escape temporal. Aunque esta confrontación llegaba antes de lo previsto, tener a Kohaku a su lado le daba el valor y el propósito necesarios para seguir adelante. Sin importar qué tan doloroso o difícil fuera el camino por delante, juró enfrentarlo directamente, encontrando fuerza en la resolución compartida en la mirada amorosa de Kohaku. Sentado en el borde de su cama bajo la oscuridad iluminada por la luna, reafirmó su determinación de mantenerse como un igual a su lado. Aceptó la realidad de que los lazos familiares nunca se pueden romper por completo, sabiendo que debía enfrentar su propio pasado para construir